octavos de final de la Copa Libertadores. ¿En qué debe mejorar principalmente Cerro Porteño a tu parecer? En el juego colectivo. No hay nada. ¿Se espera mucho de Martínez entonces en ese sentido? Hay déficit, no hay juego. ¿La opinión del partido? Señor, ¿opinión del partido? Sí, Cerro jugó bien, creo, pero falta el gol. Hasta el momento, ¿qué te ha parecido? ¿Qué debe mejorar Cerro Porteño? Mirando principalmente lo que va a hacer, por ejemplo, el partido ante Estudiantes por la Libertadores. Y tiene que mejorar, bueno, se notó el primer tiempo que no tuvo un lateral, ¿verdad? Que, o sea, Velázquez se nota que es un poco más central, pero con Domínguez cuando entró cambió la figura. Y esperemos que los muchachos se pongan las pilas, los delanteros, pues totalmente carente de goles estamos. Lo que ya tenía Martínez en el plantel y los refuerzos, ¿convence? Domínguez hasta el momento, a Totín le falta todavía un poco de ritmo, ¿verdad? Ojalá que con estos partidos vaya ganando confianza. Muchísimas gracias. Entonces la opinión de otro hincha, la opinión de... Ay, no quiere hablar, medio mudo. Señor, me parece que usted quiere decir mucho sobre lo que fue el partido. Gracias. ¿La opinión sobre el partido? Acá otro hincha, no quiere hablar. Bueno, lo que fue el partido, un ratito no, un partido. Lo mismo partido. ¿Partido? ¿Qué le pareció el compromiso? Señor, lo que fue el partido, ¿qué te dejó? No hay mucho por hablar. No hay mucho por hablar. La verdad que decepción, nos falta mucho. Hay jugadores que no están en ritmo, no continúan y una decepción total. ¿Los refuerzos hasta el momento? Algunos bien y otros hay que verlo mucho más todavía. ¿Qué te preocupa de cara a lo que va a ser el partido ante Estudiantes? No encontramos un engranaje de juego y no definimos por sobre todas las cosas. Tuvimos 5 o 6 claras y ninguna adentro. ¿Tiene mucho trabajo entonces Martínez a tu parecer? Muchísimo. Y hay que apretarle más a los muchachos, pues están de fiesta todavía para él. Ahí entonces la opinión de otro hincha, acá nos acercamos. Señor, lo que fue el compromiso, un ratito nada más. Muy duro. Los luqueños se encerraron en su área, así es difícil. ¿Qué preocupa de cara al partido ante Estudiantes? Tiene que respetar más a Guayo, tiene que respetar más a Cecilio. Hay entonces algunos hinchas refiriéndose al... Fernando. Decime, te escucho. ¿Hasta ahí te parece? ¿Te vas a la conferencia de prensa? Sí, señor, sin problemas. Bueno, el hincha... Sí. ¿Querés que diga yo? Bueno, vamos a la recaudación del partido y la cantidad de ingresantes también. Cerro casi siempre la misma, ¿verdad? Cuando empieza a tener gente o cuando llena su cancha, los resultados no se le dan. 22.288 ingresantes, 383.355.000 guaraníes la recaudación, gracias a Víctor Villalba por el dato. Entonces, 22.288 ingresantes. Es una cantidad bastante importante, casi la mitad de la capacidad del estadio de Cerro Porteño. Y una vez más, la decepción del público que se va cabizbajo, sabiendo que era la gran oportunidad, aprovechando que Libertad no está bien, aprovechando que Olimpia empató uno, perdió otro, y que podía Cerro irse en busca de la punta hasta el clásico y ahí, bueno, ver qué pasaba. Porque Cerro va a jugar de visitantes el clásico ante Olimpia. Y todo apunta de que la película va a ser repetida para Cerro en este torneo clausura. El tema es cómo no se van a dar cuenta los que están a cargo del equipo. Martínez con sus ayudantes, Weiner, el gerente deportivo, el departamento de fútbol de Cerro con Petengil, con Carrizosa. Cerro dejó ir a un jugador que fue por momentos el alma del equipo, Alan Benítez, y no tuvo un plan B para traer un lateral. Es más, no es que no tuvo un plan B, dejó ir al sucesor de Alan, jugador de la casa, ya con una cierta cantidad de partidos en primera división, jugador de las selecciones juveniles de Paraguay. Hablo de Alan Núñez, lo dejaron ir a préstamo a Portugal. Y Cerro no trajo un lateral derecho. Lo pone a Velázquez, que vino como central y que en un momento fue más que importante jugando de central. Y Cerro es un equipo rengo porque ataca solamente por un sector. Y nos decía el colega brasilero, que Fabricio Domínguez no es lateral. Él puede jugar de volante por derecha, volante por dentro, de 10 o enganche como quieran, pero que la última opción del jugador es jugar como lateral.
pero ellos lo trajeron como lateral. La falta de gestión se nota en Cerro. Pelearon tres mercados de pases por Totín y Totín trajo todo menos los goles. Cerro es un equipo espanta goles. No tiene un centro delantero que la pueda mandar adentro. El que se fue convirtió un segundo gol ya para su equipo. Hablo de Chico da Costa. Y acá no le hacía goles ni al arco iris. Entonces, ¿qué pasa en Cerro? ¿Qué pasa? Martínez siempre con la misma. Y vamos a ver las excusas que pone hoy en su conferencia de prensa, tratando de justificar lo injustificable. Cecilio Domínguez ingresó por Aguayo que no picaba, que no tenía la pelota, y salió un jugador apático por un firuletero que solamente se pasa haciendo firuletes en la cancha, queriendo impresionar y tapar su falta de estado físico y hasta compromiso con el equipo, con algunas jugadas de lujo que solamente existen en su cabeza. Solamente en su cabeza. Araujo, que sale de vuelta y se toma el posterior, que tiene problemas de rodillas, que no se recupera al 100%, pero pone mucha voluntad, aunque hoy estuvo muy errático. Torres, que dejó de ser el mismo jugador que vino a jugar en la apertura. Gastón Jiménez, yo lo vi ancho. Lo vi ancho. No sé qué habrá pasado, si hizo mucho gimnasio en este parate o está con algunos kilos de más. Piri Damota es lo que puede, intentando. Wilder la misma cosa. Iturbe que se cansó porque corrió todo el partido, fue lo más claro de Cerro. Y si hoy uno habla de una acertada, el único que se está justificando de los que vinieron hasta el momento es Blas Riveros. Del que menos quizás se tenía confianza por su momento actual, o el momento actual que tenía en Talleres de Córdoba. Parecía que le faltaba inclusive bajar unos kilos, pero el que se mata jugando, el que tiene vergüenza deportiva, el que va a todas las pelotas, el que no tiene problema de meter la pierna, porque apura, porque mete y no deja de meter, es precisamente Blas Riveros. Pero Cerro sigue con el mismo problema de siempre, la falta de gol. La falta de gol que si no tenés es muy difícil que puedas pelear un campeonato. Hoy tenía la gran posibilidad de ser el puntero del campeonato junto a Tenidense, si es que Tenidense gana. O puede ser uno de los punteros si Tenidense empata. Vamos a tener 4 equipos con 7 puntos. Pero atrás nomás, ahí cerquita ya están los demás. Ya están los demás. Y Cerro no aprovecha el fixture que tuvo porque le dieron, entre comillas, los equipos más débiles, más endebles. Le ganó a General bien, con autoridad. Con Ameliano ganó apenas y con un hombre más durante toda la segunda etapa. Y hoy ya la primera oportunidad donde tenía que mostrar de qué estaba hecho, peleando con un equipo que viene bien, pero sin las figuras de ataque, y no le ganó. Y no fue capaz de abrir el cerrojo llamado Sportivo Luqueño en la zona defensiva, que hizo lo que tenía que hacer. ¿Para qué un equipo, si no tiene delanteros, va a querer atacar y desprotegerse atrás, cuando sabe que el fuerte es defenderse bien y ver qué puede hacer después? Tuvo varias el chico Sergio Díaz, pero malogró, o cambiamos la palabra malogró, por un arquero que estaba muy seguro como Alexis Martín Arias. Pero si tu arquero te sale figura, entonces, ¿qué podés pensar de lo que hicieron los demás en el terreno de juego? Sin ideas, sin claridad, sin Pachi, que es el hombre que le daba algo diferente, filtrar pelotas, remate de media distancia. Sin Fariña, quién sabe por qué. Me gustaría, Fernando, que le preguntes en conferencia de prensa a Domínguez qué pasó con Fariña, si está lesionado, si tuvo algún inconveniente, si simplemente es la decisión técnica de siempre, o mejor dicho, el técnico no lo quiere a Fariña, porque se nota que no lo quiere. Hoy Aliceda entró y no hizo absolutamente nada. La primera pelota entregó mal, fue una contra de Sportivo Luqueño. La segunda pelota, cuando marcaban los 6 minutos de descuento, va y comete una falta en la mitad de la cancha donde Sportivo Luqueño pierde 1 minuto y medio. O sea, Aliceda entró a jugar para el rival y no tenía presión
porque lo que menos tenía era presión. Fabricio Domínguez sí, intentó, buscó, es guapo, es peleador. Me gustó más cuando se metió al medio, donde tiene panorama y donde tenía el arco de frente, y no tanto tirado como un lateral donde el ida y vuelta le fuerza y se nota que no está todavía para hacer ese recorrido. Y más aún respeto a la opinión del colega brasilero cuando nos decía no es su posición, no juega de lateral. Entonces así tiene que ser, ponerlo en el medio, ponerlo de enganche, ponerlo de 10. Mucho trabajo para Martínez y mucho más aún teniendo en cuenta que se viene la Copa Libertadores de América con un equipo que tiene una dinámica totalmente diferente del fútbol argentino como Estudiantes de La Plata. Muy bien, Ricardo, nosotros cerramos la opinión de Ricardo. Vamos a ir a los Jorge Víctor Villalba esperando la conferencia prensa porque el partido va a arrancar 18:30 en Itagüí. Ustedes. Muy bien, gracias Arturo. Señores, aquí estamos esperando por Guaraní, el conjunto veterinivense en el estadio Luis Salinas, en esta continuidad de la fecha 3 del torneo clausura. A las 18:30 el partido con arbitraje de Blas Romero. Recordando que Guaraní tiene 3 unidades, viene de caer frente a Nacional en su último partido de visita. Cayó el conjunto legendario, claro, sin hablar de lo que fue su presencia días atrás en Chile, donde fue goleado por la Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Trinidense tiene la magnífica chance, la magnífica posibilidad de ser el puntero, de ser el líder. 6 puntos para el equipo de Rúa, que viene de ganar en el sur del país a Olimpia 4-3. Si logra ganarle a Guaraní, va a terminar como solitario puntero del torneo clausura a falta de un partido. Se va a cerrar esta fecha el día de mañana con Recoleta frente al equipo de Ameliano. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, el saludo cordial para toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo grande. Después de este empate de Cerro y Luqueño, le da la posibilidad tanto a Guaraní, a Trinidense, de Guaraní acercarse allí, ponerse a un punto de esta línea de los equipos que están con 7, o la situación de quedar en solitario Trinidense. Por eso, de todo punto de vista, es un partido importante lo que se va a dar entre Guaraní y Trinidense. Pero es momento de ir a las conferencias. Ya está llamando Fernando, el líder de las Nueva Olla. Adelante, señor. Así es, ahora se está ubicando el profesor Julio César Cáceres. Arranca la conferencia de prensa del DT del Sportivo Luqueño. Bueno, también algunos que hoy tuvieron la oportunidad. ¿Cómo calificás este empate, el punto que se lleva Luqueño el día de hoy? Bueno, buenas tardes. Bueno, califico de un punto muy importante para nosotros, del trabajo del equipo, de mucha entrega, de mucho sacrificio, tratando de anular un poco también las virtudes del rival y mirando todo lo previo a este compromiso y las dificultades que nosotros estamos teniendo, para nosotros es un punto muy válido. Profe, buenas tardes para Radio 1 de Marzo. ¿Qué se destaca hoy de tu equipo? Justamente decías que tuviste muchas dificultades con tu equipo, prácticamente llegaste a este partido sin delantero, solo con 2, como es lo del Chico Díaz y también lo de Cáceres. Bueno, yo creo que no en todos los partidos, lógicamente, quizás necesito un delantero de área, ¿verdad? Necesito a veces, según las herramientas que uno pueda tener, y poder armar el mejor equipo, mirar el rival. Y hoy era el rival muy importante, jugando en su casa, con su gente, mirando los detalles a donde nos metería o nos sometería el rival, y yo creo que a base de eso colocamos a los jugadores, y los jugadores hicieron el trabajo de poder anular y tratar de jugar también en los errores que ha tenido el rival, ¿verdad? Yo creo que más claro, creo que fuimos el primer tiempo, el segundo tiempo ya casi nada, pero era como nosotros pensábamos que se iba a presentar. Por eso marco que el punto es muy válido. Profesor, para la FM Azul y Oro 94.7, felicitaciones. Definitivamente es un terreno que te queda muy bien, Julio. De vuelta un resultado positivo, más allá de los varios lesionados que tenés en tu plantilla. Creo que un muy buen planteamiento, más allá de que Cerro haya dispuesto de oportunidades para abrir el marcador. También Luqueño creo que tuvo la más clara al final del partido, con lo de Ramos, lo de Díaz. Así es que felicidades, profe, se lleva un punto muy importante en la República. Bueno, gracias. Lo más importante para mí es el bienestar del equipo, y
yo creo que cuando ellos están disponibles y deseosos de hacer bien las cosas, lo están logrando, y este tipo de partido y este tipo de puntos para ellos es motivador para seguir creciendo, porque hay muchas cosas que necesitamos todavía mejorar, pero a medida que vayamos pasando partido a partido y seguir sumando, eso se mejora con mucha armonía, ¿verdad? No digo tranquilidad, pero ciertamente cuando no podés ganar tampoco podés perder, ¿verdad? Esto es juego, y creo que hoy estuvimos bien atentos. Creo que el rival tuvo ocasiones de goles con las pelotas que habíamos echado frente a nuestro arco. Quizá Alfredo no tuvo mano a mano, pero la mayoría estuvimos bien. Por eso marco que es muy importante la estabilidad también emocional de mis jugadores, que hoy día, cada día más están mejorando en ese aspecto, porque creen en el trabajo que venimos realizando y creen en sí mismos que pueden lograr y realizarlo en cada partido. Ahora, y como lo dijiste, acá no es solamente venir a enfrentarte igual a igual al rival, conociendo a los jugadores que tiene, la categoría de su jugador. Entonces, planificar y tratar de incentivarle a los futbolistas a hacer el mejor trabajo, y también a una vez cuando hay esas oportunidades para poder concretarlas. No lo pudimos, pero yo creo que eso se va a mejorar. Pero la parte defensiva hemos mejorado muchísimo, y eso también te ayuda para estar mejor en cada partido. Julio, buenas tardes para ABC Cardinal. Bien, ya lo mencionabas, aplicado tu equipo tácticamente, el frontón funcionó, pero entre otras cosas decía que hay cosas que mejorar. Y por sobre todo, me imagino que vas a insistir y mucho en la definición, porque estuvo claritas Luqueño mano a mano y no pudo. Y uno se va con rabia, ¿o cómo te vas vos, Julio? No, la verdad que no me puedo ir con rabia. Por la situación experienciada. Claro, todos queremos marcar goles. Yo soy el que más quiero que mi equipo marque goles, y más todavía la de Ramos, ¿verdad? Que es un chico también que tiene que seguir creciendo, y hay que darle esa confianza. El tiempo que estuvo en la cancha tácticamente hizo bien el trabajo, tuvo esa oportunidad. Siempre decimos, ¿verdad? A lo mejor si marcaba era otra cosa, pero no se pudo. Tuvo Sergio también, que trabajó mucho, quizás también en un trabajo táctico se gastó mucho, y a la hora de tener el balón o esas oportunidades también, quizás un poco también la cabeza no resuelve rápido, o las piernas no le responde como debería de ser o como le gustaría al jugador, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones lo podemos mejorar, ¿verdad? Pero la parte defensiva es constantemente mejorar de torneos anteriores y tratar de ese punto crecer en equipo, ¿verdad? Y mientras que no tomemos goles, seguramente siempre vamos a tener esa oportunidad de marcar, y esperemos que en el próximo compromiso lo podamos hacer. Julio, para Radio 1650, ya dijiste, a pesar de las numerosas limitaciones que tuviste durante toda la semana, las lesiones de los delanteros, hiciste un trabajo inteligente hoy, porque vimos la ubicación de Santiago Campos por el sector derecho, que prácticamente taponó la salida de Blas Riveros en todo el primer tiempo. Y a pesar de todo eso, las mejores ocasiones de gol le hiciste todo en el primer tiempo. O sea que fue bastante inteligente el trabajo táctico del equipo hoy. Bueno, hoy día con las herramientas que se tiene, tanto el rival como nosotros podemos mirar también el funcionamiento de cada equipo, y sabíamos que también Cerro tiene muy buenos laterales, especialmente por el lado izquierdo, que en los últimos partidos ha hecho una superación de ese lado, inclusive han generado situaciones de goles que han marcado. Entonces nosotros nos enfocamos mucho también en ese aspecto, no darle tanta libertad, ¿verdad? Porque a una vez en el juego también aparecen esas oportunidades también, como lo tuvieron para meter la pelota en el área, pero el resto estuvimos bastante firmes, y me pone muy contento de que, como dije recién, que los muchachos puedan captar rápidamente lo que es el planteamiento y el deseo, tratar de anular un poco las virtudes del rival, y también en el momento que tengamos la pelota también ser punzante, ¿verdad? Que fue también así más en el primer tiempo que en el segundo, ¿verdad? Pero estamos contentos con este punto que estamos llevando. ¿Qué tal, profe? Fernando Medina para Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. Quisiera, profe, conocer tu opinión sobre el capitán Alexis Villalba, que a mi parecer jugó un excelente partido y
pudo sacar todo lo que pudo. ¿Cómo lo ves a él, que es el actual líder del equipo por la cinta de capitán, digo? Y en cuanto a los lesionados, ¿quién es el que para el próximo partido ya va a estar disponible? Bueno, lo de Alexis, en términos así de cuerpo técnico, ya lo habíamos visto la primera vez que nosotros vinimos, habíamos optado por él, conociéndolo ya de la formación de Guaraní y todas esas cosas. Creo que hoy es uno de los mejores porque tengo que calificarle a todos que están trabajando bien, pero como capitán ha crecido muchísimo y eso es lo que nosotros queremos, especialmente la parte defensiva, con el buen acople de Monzón, también con ellos. Hoy en esta línea que colocamos trabajaron muy bien, tanto Maldonado, Beto, que se acopló también Beto, que es un futbolista con experiencia y ayuda más todavía para el crecimiento de lo que es Alexis, ¿verdad? Creo que hoy nuevamente hizo un gran partido y esperemos que siga creciendo, que siga manteniendo esa confianza en sí mismo y nos pueda brindar esa seguridad con los demás compañeros, ¿verdad? Y lo que podrían estar más o menos conversando con el doctor estaría Brian, estaría Walter González también, ¿verdad? Ya eso lo vamos a ver entre mañana y el martes, ¿verdad? Pero de momento lo que más quiero es que estos muchachos se recuperen y sé que voy a poder contar nuevamente con ellos, ¿verdad? Julio, ¿cómo estás? Andrés Noguera para RCC. Muy bien, Dos así consultas. lo Una de ellas, escuchábamos a sí. Julio César Cáceres, el entrenador del conjunto del Sportivo Luqueño, en esta igualdad en la nueva olla entre Cerro Porteño y el conjunto del Sportivo Luqueño. Estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Víctor, rápidamente la configuración de los equipos. Guaraní en el arco 12 Martín Rodríguez, la zona defensiva 2 Alcides Benítez, 5 Mario López, 15 Thiago Servín, 20 Alexandro Maidana, en mitad de cancha 32 John Sánchez, 36 Luis Martínez, 7 Agustín Mansur, 11 Derlis Rodríguez, en ataque 9 Iván Ramírez y 40 Fernando Fernández, capitán del equipo dirigido por Víctor Bernay. Van a la banca Aldo Pérez, William Mendieta, Víctor Cabañas, Paul Riveros, Richard Torales, César Miño, Lucas Gómez, Juan Patiño, Giovanni Gómez, Diego Fernández, Octavio Alfonso y Ángel Aquino. Por su parte, Trinidense juega así: en el arco 12 Víctor Zamudio, 15 Axel Cañete, 5 Juan Vera, 23 César Benítez, 14 Sergio Mendoza, en el medio 17 Joel Román, 8 Luis de la Cruz, capitán de equipo, 21 Gustavo Viera, 11 Ronaldo Báez, 10 Alex Álvarez y 7 Néstor Camacho, los atacantes del cuadro dirigido por José Arrúa. Suplentes: Matías Dufour, Armando Ruiz Díaz, David Villalba, Diego Melarejo, Oscar Jiménez, Juan Salcedo, Alan Cano, Marcos Gaona, Tomás Rayer, Pedro Zarza, Ariel Gauto y Agustín da Silveira. Jorge. El árbitro y sus asistentes, Víctor. El árbitro principal Blas Romero, los jueces de línea Esteban Testa y José Mercado, el cuarto César Rolón, en el VAR Ulises Mereles y a VAR Cristian Sosa, las autoridades arbitrales de este encuentro. Cantidad de aficionados a minutos de arrancar el partido, Víctor. Y 250 personas más o menos. Creo que como máximo, con la gente que seguro en el apuro está llegando ahora, llegamos a 300 aficionados en esta noche en la cual ya se va sintiendo el descenso de temperatura aquí en Itagua. Muy bien, en el entretiempo lo vamos a escuchar al entrenador argentino Diego Martínez, que dirige Cerro Porteño después del empate del Ciclón y el Sportivo Luqueño 0-0 en la nueva olla. Los equipos al campo de juego. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Una mezcla de cosas nomás antes del comentario. Mañana es el estreno, en principio, en primera de la cancha de Independiente de Campo Grande. Ricardo Gregor. Pero allí se está jugando de todo. Hoy, por ejemplo, vi Liga Luqueña. La Liga Luqueña, mucha gente. El otro día está jugando la B, se está jugando Copa Paraguay, se está jugando la Intermedia. Sé que es sintético y compañía, pero tantos partidos, no sé. Así que se va a sentir. Ahora es nuevo, todo ese tipo de cosas, pero tanto uso de ese escenario, nomás digo, no sé, me acordé nomás porque justo mañana va a ser un día histórico para la primera división, ¿verdad? Y justo hoy, mira dónde estaba, que hasta la Liga Luqueña está jugando ahí. Yo digo que no se tenga que jugar, ¿verdad? Pero me acordé de eso nada más, sí. Ahora sí ya me meto en Guaraní Trinidense y lo que se vendrá, ¿verdad? Pero no sé. Cuarto de final de la Liga Luqueña. Cuarto de final, ¿verdad? Justo hubiera estado Julio Correa, de un amigo que estaba allí presente en ese escenario y que
Y bueno. Saludos a los hinchas de Julio Correa, que se clasificó a la siguiente etapa. Señores, se nos viene Guaraní Trinidense en la prosecución, la continuidad de la tercera fecha. Torneo clausura, Trinidense que quiere estar en la punta de manera solitaria. El comentario previo de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lascar, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Queridos hermanos, estas kermés ya se organizó en cancha Independiente de Campo Grande y ahora recién va a recibir un partido de primera. Bueno, pero es así, o sea, Liga Luqueña y varias otras actividades. Me meto en Guaraní Trinidense, decíamos en lo previo, en el saludo allí, un partido que si hay un ganador va a ser muy importante. No es que no quiera empate, sino que si gana Guaraní se va a poner a uno del lote allí de 7 equipos, mejor dicho, de los equipos que están con 7, Cerro, Luqueño, Nacional y la presencia allí de Trinidense, en caso que se dé un empate, por ejemplo, vaya a 7, pero para eso deberá ganar, porque Trinidense se va a quedar con 6. Y si gana Trinidense, va a ir a 9 puntos y va a quedar como nuevo líder. Hablo primero de Guaraní porque es el local, entre comillas, salir jugando en Itagua. Por eso la importancia desde cualquier tipo de resultados, pero principalmente las victorias de uno y otro. Y del lado de Trinidense la posibilidad de poder quedarse momentáneamente como líder. Y lo hablamos en lo previo. Por decir aquí vía WhatsApp cuando coordinamos algo con Darío Colmán, él me decía, pueden los dos equipos de Trinidad estar en la punta, uno en Trinidad y otro en la intermedia. Sí, porque en la intermedia el puntero es el equipo de Rubio Ñu, que hoy le ganó por 2-1 a San Lorenzo. Con ese resultado tiene 37 puntos, supera a 12 de junio, que tiene 36. Y en caso de que Trinidense gane hoy, entonces tendremos punteros trinidenses en ambas categorías, en primera con Trinidense y en intermedia con Rubio Ñu. Totalmente, totalmente. Vamos a ver si termina siendo así o no. Si el hincha guaraní no. Nosotros queremos ganar y quedarnos allí. Después de ese golpe duro que significó sin dudas la derrota y por goleada ante el conjunto de la U de Chile. El tradicional saludo de los protagonistas, del lado de Guaraní, del lado de Trinidense, varias caras conocidas en las gradas, uno de los lados, principalmente del lado donde está el banquillo. Veíamos allí a Sergio, a Vargas, también llegando por allí. El propio Romeo Benítez, por ejemplo, llegó recién también en el lado opuesto de la zona de las preferencias, que sería una especie de la platea allí. Hoy Guaraní con Rodríguez en el arco, la zona defensiva con Alcides Benítez, Mario López, Thiago Servín y Maidana, el lateral sobre el perfil izquierdo. Vamos a ver cómo anda John Sánchez, una de las nuevas caras del equipo legendario, ¿verdad? Sí, a ver cómo anda. Luis Martínez, Mansur Rodríguez, Iván Ramírez y la presencia de Fernando Fernández. Del lado de Trinidense, Zamudio en el arco, Cañete, Vera Benítez, Sergio Mendoza, Cuervo Mandela Cruz, Viera Ronaldo Báez, arriba Álvarez junto con Camacho. Esto está por arrancar en Itagua. Señores, se vendrá la orden del juez. Va a mover el Trinidense. Tocó Camacho, comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo, metiéndose el 10 Alex Álvarez para Trinidense. Desplaza la pelota en campo rival. Falta, termina pitando el árbitro del partido. Infracción de Álvarez sobre Alcides Benítez. Es tiro libre para Guaraní en su campo. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias a alias difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Va subiendo Ramírez, atención, pisó al área, Ramírez desplaza, le frico el disparo, pasó cerca del poste derecho de Zamudio, llegó Guaraní, habrá tiro de portería para Trinidense. Vacaciones, pedí tu crédito y participa del sorteo de entradas para el cine, la expo de tarjetas con saldo de 250.000. Info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hicieron dos situaciones, el buen control de Ramírez para posteriormente pegarle, como también había resbalado propiamente Vera, solo que cuando sacó el disparo se le fue abriendo el tiro a Ramírez, un delantero que le gusta mucho el récordman, a Denis Galiza. Pelota a mitad de terreno para Guaraní. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí y viene con un práctico cierre-recibe, filetes, tiritas y más, pechugón, deliciosamente natural. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por la escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Cerro Luqueño, la nueva olla, empataron 0-0. No te quedes fuera de la ASU 2025, 42 países, 19 días,
8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tuti.com.py. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. La pelota sobre la zona derecha en poder del Alcides Benítez, cargando Guaraní. El esférico le va quedando a John Sánchez, otra vez para Alcides Benítez, de vuelta para Sánchez, desplazando la pelota en campo rival, aunque juega por bajo para López. Va López cruzando mitad de terreno, deja para Mansur, para atrás con Luis Martínez, buscando el primero del equipo legendario. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasga. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se mete Sánchez, balón que le queda sobre costado izquierdo, picando Maidana. Maidana levanta la pelota con destino, buscando para ahora Mansur. Saca como puede Mendoza, va recuperando la pelota Guaraní con Fernández. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Presión alta de Guaraní, que va buscando el primero, aunque va recuperando la pelota Ronaldo Báez para el equipo de Trinidense. Levanta el esférico, picando Néstor Camacho, no alcanza, reclama una falta que no existe para el árbitro. Fernando Fernández tiene la pelota a campo rival, avanza Guaraní. Fernández levanta la pelota sobre costado izquierdo, allí se metió Rodríguez y alcanza, habrá peligro. Llegó Rodríguez, no pudo controlar, se le va la pelota cerca del banderín lateral para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 4, primera parte del partido, 0-0. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Fopasa. Rubio Ñu, la punta de la intermedia de local, superó a San Lorenzo 2-1. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La pelota en poder Guaraní con Thiago Servín, descargando para el arquero Martín Rodríguez. Levanta el esférico, corre sobre costado zurdo buscando la pelota Maidana. Si le va el balón a un costado, es lateral sobre la zona derecha, campo rival para Trinidense. Conversatorio en La Caja te escucha, jueves 31 de julio, 18 horas, auditorio Casa Matriz, dirigido a afiliados. Inscribite al 0974-45-21-45. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Mucho mejor Guaraní, es cierto. 4 tenemos de la primera parte, pero la alta presión del cuadro legendario hasta aquí no se plantó bien dentro del terreno trinidense. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Suplimales te llevan a Fórmula 1, Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participás. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Va Rodríguez cargando Guaraní. Rodríguez aplica el freno de la pelota mitad de terreno con Martínez. Campo rival va Guaraní con Maidana. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros auto indica Jorge. Que están empatando Guaraní Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Sobre el lado izquierdo pica Maidana, carga el equipo legendario, el conjunto de Bernay, que asoma por el primero, se mete Mansur cerca del área, la marca en el fondo de Cañete para Trinidense, que intenta el contragolpe. Ronaldo Báez busca la pelota sobre campo rival, lado izquierdo, la presencia de Alcides Benítez para recuperar al equipo de Guaraní, aunque pierda ante la marca de Román. Se viene de contra Camacho para Trinidense. Energy Gas, llegaste a tu casa, rinden más, la instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas, para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Tiro de esquina sobre la zona derecha para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega la pelota a Víctor? Luis de la Cruz. De la Cruz, que jugó en su momento por Guaraní, semifinalista de la Copa Libertadores allá por el 2015. Es el encargado buscando por arriba Trinidense. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Va el centro, atención de Camacho, pase corto de la Cruz, pelota arriba, saca López. Otra vez córner, esta vez
sobre el lado izquierdo para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. De vuelta de la Cruz para entrar en la pelota. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Le pega Camacho con la pierna izquierda, con la tribuna norte, la orden del juez. Camacho apunta, elevó centro, vino el testazo afuera. Que cerca pasó el cabezazo, señores. Fue César Benítez el que ganó por arriba en el área chica, cerca del travesaño de Rodríguez Niño. Un par de tiros de esquina, ahí está la más peligrosa a favor de Trinidense. El centro allí con mucha rosca y al borde del área chica. Se anticipa a todo César Benítez, el cabezazo sobre el travesaño. Fue buena la llegada desde el tiro de esquina. Venía de la anterior situación también otro tiro de esquina. La situación, la posibilidad y esta chance para Trinidense cuando está caído allí uno de los jugadores de Trinidense, creo que es Cañete. Saque de meta para Guaraní. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón. Hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Capia Tata Acuario empataron 0-0. Rubio Ñu, puntero de la intermedia, le ganó 2-1 San Lorenzo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lascar, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Qué bien zafó Luis Martínez de la presión de la Cruz. La pelota le va quedando a Mansur. Buena descarga, pica Ramírez, el 10 dentro del área. Cierra Vera, evitando el córner. Me parece que se le fue, no dice el asistente. Termina sacando a un costado. Vera pega en Ramírez. Lateral en su campo sobre el sector izquierdo. Es para Trinidense. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande cabos de aliento. Fortine etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. En Argentina, Tigre venció por 2-1 Argentinos Juniors. Como titular en Tigre, Blas Armoa. En Argentinos Juniors estuvo en el banco de suplentes Juan José Cardoso. 9 tenemos de la primera parte. Nitagua, Guaraní, Trinidense 0-0. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante tradicional. Upiza, calidad desde su origen. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive todo terreno en 10 redes. @Volkswagen Paraguay. Zamudio y el pelotazo largo con la zurda. Vuela el esférico con destino de bien a mitad de terreno. Salta. Ronaldo Báez, le queda Camacho. Tira. Sacó el arquero. Bombazo de Camacho. Desactiva Rodríguez. Esa pelota tenía destino de arco. Tenía destino de Rey. Llegó el conjunto de Trinidense. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo. Cambia todo. Tremendo allí el zurdazo de parte de Camacho. Fue para bajarle esa pelota a Álvarez, pero fue el propio defensor de Guaraní que termina bajando esa pelota para Camacho, que tiene muy buena zurda. Sacó el zurdazo, pero respondió de muy buena forma también Rodríguez, el arquero de Guaraní. De los dos, el que está presionando, el que está levemente mejor es el equipo de Trinidad. Buscando la salida, Guaraní. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomé, respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 10 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros al indica Jorge. Que están empatando Guaraní, Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Le va a pegar Mansur, tiro libre en ataque, tiro libre para el legendario. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio Seguro Hogar. Rumbo CSA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El centro de Mansur desactiva por ahora César Benítez, aunque va recuperando la pelota sobre el lado izquierdo, metiéndose Derlis Rodríguez. Se le termina yendo la pelota a un costado lateral cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mañana se cierra esta tercera fecha del clausura 18:30 en el Ricardo Grego Recoleta frente a Meliano. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, de drones y mucho más. Redes @el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Motos Buller con motos Buller y Bristol. Podés tenerla uno a partir de 269.000 guaraníes. Financiamos tu chapa y aceite de regalo. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de
electrodomésticos del país. Sacando López de cabeza, mitad de terreno para Fernando Fernández, que viene a buscar la pelota. Juega por el medio todavía en su campo con Luis Martínez. Deja correr para Mansur. Apertura sobre la zona derecha. Pica Alcides Benítez, alcanza. Y se viene Guaraní sobre la zona derecha, campo rival. Aplica el freno Benítez. Retrocede todo con la presencia de Martínez. Vuelve a comenzar desde el fondo legendario. Punto Farma y Itaú te premian pagando con QR. Débito, generas cupones electrónicos y participas de 50 millones en premios. Compra, gana y ahorra en Punto Farma. Embutidos Fram, chorizos con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alienta a la selección. Va Rodríguez, coloca centro. Atento el arquero Zamudio. Se queda con la pelota Zamudio saliendo Trinidense, aunque recupera Mansur para Guaraní. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cumo. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. La pelota en poder de Rodríguez, de vuelta cargando Guaraní con Derlis Rodríguez. Pelota, Férico para Martínez. Pide falta que no existe. Infracción de Camacho que el árbitro deja seguir. Recaptura, atención, Fernando Fernández, que colabora constantemente por el medio para Guaraní. Sube Rodríguez, apertura por izquierda para Maidana. Ganó fondo de cancha al centro para Ramírez. No alcanza. Pide falta, no existe para el juez. Hasta aquí el partido, Niño. Justo terminó antes del partido resbalando en el anterior. Sánchez, poca participación. Hasta aquí una de las caras nuevas que tiene el conjunto legendario. Me agrada el partido, está interesante. Con llegadas, con situaciones trinidenses. Desde el comienzo también esa de Ramírez. De a poco se van soltando los protagonistas. Sería que, no sé, regadío en lo previo. El clima hizo que también esté bastante rápida la cancha. Más de uno ya patinó, principalmente de cara a ese arco que da, que ha dicho, se pasó a la vía ecológica, porque de ese lado Juan Vera había patinado en la anterior y ahora Sánchez acaba de resbalarse el jugador de Guaraní. 13, primera parte, 0-0. Posgrados, megas becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Infounive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Me empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral. Concepción, Mil Empeños. ¿Qué pasó con el arquero Zamudio, Víctor? Sí, por el esfuerzo para salir a reventar esta pelota en la corrida quedó sentido. Víctor Zamudio ya pide rápidamente la asistencia. Por las dudas comienza a moverse el uruguayo Matías Dufour. Fútbol paralizado, el juego está 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve Mayflores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Mayflores. En la punta, Rubio Ñu de la intermedia le ganó 2-1 a San Lorenzo. Capiatá por la mañana empató con Taguarín 0-0. Mañana el cierre de esta fecha 18, River Pastoreo a las 15. A las 18 en el sur, Encarnación frente a Guaireña. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Licey, es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Licey, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Es grave lo de Zamudio, Víctor. Y hay preocupación en la banca de Trinidense y aparte quedó quieto el arquero. Lo están tratando más o menos a la altura de la cintura a Víctor Zamudio. Ahora lo hacen sentar para reponerlo a poco, pero insisto, se sigue moviendo Dufour. Ahora lo ayudan a levantarse. Vamos a ver si puede continuar. Creo que sí, se va a ir poniendo bien a poco Víctor Zamudio. Como que se sobreexigió un poquito para sacar esa pelota con los pies allí Zamudio para no perder contra el delantero de Guaraní a la altura de la cintura, más o menos el movimiento. Igual, por si pasa cualquier cosita, se está moviendo el uruguayo, el arquero que tiene Trinidense, que en su momento vino, creo que tuvo 1 o 2 partidos, después había perdido el puesto, y me recordar el apellido del arquero suplente, Dufour, ahí está. Dufour, así es. Dufour. Ya está el ok correspondiente, va a proseguir Zamudio. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro sexto, indica Jorge. Están empatando, señores, en Itagua, Guaraní, Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Ahora sí, se recuperó totalmente Zamudio, continúa el fútbol, levanta la pelota metiéndose Alcides Benítez sobre la zona derecha, quiere colocar el centro, la pelota se va a perder por el fondo, será córner o es saque de meta. Finalmente es tiro de portería para Trinidense. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más, acceso surcas y perpetuo socorro y en B. 20 al 0983-309-813, red de San Justo Hierros. Compra cortes edición limitada Albirroja Chortevip y participa por un bicicooler lleno de productos. Chortevip, de sponsor oficial del Albirroja. Va a sacar desde el fondo
Zamudio. El partido está 0-0. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Largo pelotazo con la zurda de Zamudio. Balón bien arriba con destino de Camacho, que gana a las alturas. Creo que quedó tendido. ¿Es Camacho o es Baez, Víctor? Es Álvarez el que quedó sentido. Se golpeó en la caída tras el salto. Ahora el propio árbitro Blas Romero lo ayuda a levantarse. Otra vez cortado el fútbol. Están empatando Guaraní Trinidense 0-0. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Julio Enciso compartió en sus redes sociales un comunicado en relación a la intervención quirúrgica en la rodilla. Dice, entre otras cosas, que ha tomado la decisión de priorizar su salud y su carrera para poder seguir adelante y dar lo mejor en el campo. Quiero compartir con ustedes una decisión importante en mi carrera como futbolista. He estado lidiando con algunas incomodidades que han afectado mi rendimiento y mi bienestar. Esta decisión ha sido tomada pensando en mi familia, mi esposa y todas las personas cercanas a mí, que han dado su apoyo y también su motivación en todo momento. Entre otras cosas, dice este comunicado en relación a esta intervención en la rodilla, que lo dejará fuera aproximadamente un mes y medio, Julio Enciso. Guaraní Trinidense están empatando 0-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lascar, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. No sigue Zamudio, Víctor. Ya no va a continuar Víctor Zamudio, piden camilla, lo van a retirar al golero de Trinidense, así que se viene el primer cambio. Camiseta 1, Matías Dufour en el conjunto visitante. Sí, vendrá Dufour entonces, no sigue Zamudio en Trinidense. TV Tokio, de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Empataron en la nueva olla Cerro Porteño, Luqueño 0-0. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto. Tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban, siempre conectando emociones. Mucha bronca allí del arquero Zamudio, sacaba los guantes, lanzaba al suelo allí, porque se fue lastimado, lesionado, quería continuar, por supuesto, como todo futbolista. No es que estaba simulando, sino se termina lesionando allí en esa salida arriesgada el arquero Zamudio, que definitivamente ya fue reemplazado. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Retiramos el cambio, Víctor. Se viene el primer cambio en Sportivo Trinidense. A la cancha, camiseta 1, Matías Dufour, arquero uruguayo, y se retira lesionado Víctor Zamudio. Va a continuar el fútbol en Itagua, Guaraní Trinidense 0-0. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva a tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Mañana le cierra esta tercera fecha, 18:30, Recoleta, Ameliano, dirige Mario Díaz de Ibar, Carlos Polo Benítez en el bar. El juego en el Ricardo Gregor. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNT Sheporemoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado. Asterisco 8263 al 0984-444-037. Unite a la generación Master Made in Americana. Mucha frustración por el lado de Zamudio, Víctor. Así es, primero el dolor corporal en la zona de la cintura y después lo anímico. Se va muy mal desde lo anímico Víctor Zamudio, que encima estaba teniendo un gran presente en este arranque de torneo clausura, y ahora veremos cuánto tiempo reposará, porque se lo nota caminando con mucha dificultad a Zamudio, quien ya dejó el campo. Dufour en el campo, va a continuar el partido en Itagua. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. En Stock Feria de Invierno hasta el 27 de julio. Todo lo que necesitas para esta temporada, inscribir y también con precios increíbles y todos los medios de pago a través de Stock, los buenos para vos. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, auto, indica Jorge. Que están empatando Guaraní Trinidense 0-0. Y su seguros, Chaco. Sacando la pelota, Servín para el conjunto legendario. Apertura sobre la zona izquierda. Allí pifió Maidana. Aunque llega la pelota de Orles Rodríguez. Descarga para Maidana. Que bien ganó fuera de cancha. Puede estar el primero centro al área. Ramírez no alcanza. Le queda Fernando Fernández. No tiene ángulo para el disparo. Retrocede para Mansur. Otro centro. Pelota arriba. Vino Dufour, primera intervención, le saca el gol a Rodríguez, el testazo de Darlis Rodríguez, y va esquinado, poste derecho, vuela Dufour, pelota al fondo, tiro de esquina para Guaraní.
Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Muy buena chance. Esos balones complicados, difíciles. Acaba de ingresar el uruguayo Dufour y en esta se lanza muy bien. Manotazo salvador del arquero que recién ingresó en Trinidense cuando parecía ser un cabezazo letal de Rodríguez del Lis. Y este cabezazo que estuvo cerca Guaraní de convertir. ¿Quién le pega, Víctor? Mansur y el córner, la orden del juez. Va con mucha gente Guaraní, con López, con Servín, con el propio Maidana. Al igual que Rodríguez y Ramírez. Va Mansur, Guaraní por el primero. Estuvo cerca con el testazo de Derdis Rodríguez. Apunta Mansur, frágil. Insiste López, se le fue la pelota de vuelta. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y en el primero legendario. En Stock Feria de Invierno hasta el 27 de julio. Todo lo que necesitas para esta temporada. Increíbles precios y con todos los medios de pago. Stock, lo bueno para vos. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Pistón y tecnología en lubricación. Va el centro, pelota arriba. Dufour de vuelta, sacando con los puños. Insiste Guaraní, balón arriba de Maidana, adentro del área. Que dice el juez, no pasó nada. Pedían de vuelta córner, no dice el árbitro. Es saque de meta para Trinidense. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. En el fútbol de Brasil, Palmeiras le gana por 2-1 al Atlético Mineiro. Autogol de Junior Alonso para darle la ventaja al Palmeiras, que tiene como titular y capitán a Gustavo Gómez y en el banco de suplentes a Ramón Sosa. Va a sacar desde el fondo de la cruz para Trinidense. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Aquí no se le dio. 2 goles hablando de Brasil. Chico da Costa, pum, para el Mirassol en Brasil. Y aquí Cerro y no tuvo gol. Dijo Ricardo que vino con 5 o 6 valijas, pero no trajo gol amarilla, por ejemplo, y otros delanteros. Pero cosas del fútbol. Salió de Cerro y se le abre el arco nuevamente a Chico da Costa. Señores, saque de costado en su terreno para Guaraní. Hace tu test drive en una Sanyang KGM y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro automotor. Sentí el camino confortable. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Intento Gustavo Viera, se equivoca en el pase. Román le está reclamando algo. Ojo, el Román va recuperando la pelota Maidana. Maidana pone por el medio con Mansur. Inicia la salida legendaria. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Vacaciones, pedí tu crédito y participa para el sorteo de entradas para el cine, la expo, tarjetas con saldo de 250.000. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Es cierto, queda mucho todavía en la división intermedia, pero quiere retornar a la máxima categoría. Rubio Ñu en la punta le ganó 2-1 San Lorenzo. Cocida con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pecho nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, paraguayo como vos. Levantando la pelota Maidana en campo rival, va Rodríguez, que estuvo la situación más clara del partido. Terminó sacando el recién ingresado Dufour, el arquero de Trinidense, Gustavo Viera. Levanta la pelota para Álvarez, busca por el medio de la cruz. Eleva la pelota sobre la banda derecha con destino a Román. Atento, se queda Martín Rodríguez con la pelota, seguro el arquero legendario. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. No te quedes fuera de ASU 2025. 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Comprar las entradas en tuti.com.py. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, hay 20 Jorge. En Itagua están empatando Guaraní, Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Si esto termina igualado, son 4 equipos que van a tener los 7 unidades. Darío. Asimismo, por ahora, con este resultado, Trinidense, Cerro Porteño, Luqueño y Nacional, todos con 7. El que queda primero es el equipo de Trinidense. Carga Trinidense, penal. Penal para Trinidense. La falta sobre Álvarez. El árbitro dice penal. La infracción sobre quién, de parte de quién, Víctor, sobre Álvarez. Luis Martínez. Luis Martínez lo termina empujando, desplazando allí a Álvarez. Y tiene la magnífica chance de convertir Trinidense, niño. Magnífica chance, eso que la pelota estaba saliendo, pero sí, le termina cruzando el Justino Martínez. Ese empujón estaba enfrente, habla Romero, de no creer. Aquí lo de Martínez se lo lleva por encima allí al jugador de Trinidense, Álvaros. Fue en las narices, frente allí al propio árbitro.
reclamó un poquito, pero a medias nada más, en un partido donde ambos ya tuvieron chances, posibilidades, en la anterior buena tapada de Dufour, el cabezazo de Rodríguez. Ahora gran chance tendrá Trinidense de penal de poder convertir el primero en la noche. Es penal para Trinidense. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento, con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. ¿Quién le pega, Víctor? Camacho. Camacho le va a pegar a la pelota, señores. Penal que corresponde a Trinidense. Arco de la tribuna norte, le va a pegar Camacho, la orden del juez. Vendrá el disparo de Néstor Camacho con la zurda. Viene de convertirle justamente a Olimpia. Rodríguez estaba reclamando algo. Le va a entrar con la zurda Néstor Camacho. La chance de convertir Trinidense, que si gana este partido va a ser el único puntero. ¿Hay revisión, Víctor? Sí, la posición de Ronaldo Báez cuando le gana la espalda al Alcides Benítez es lo que se va a confirmar si estaba habilitado o no. Buen detalle, porque revisamos siempre el momento del empujón y otra cosa, pero no me percaté allí. El que es penal desde la jugada en sí, pero cómo arranca la acción del sobre el perfil izquierdo es lo que se va a definir. Señores, de momento penal para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lascar, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor. Por ahora, offside, no es penal, es posición adelantada y festejan casi como un gol los hinchas de Guaraní aquí en Itagua, posición adelantada de Ronaldo Báez. Muy bien, se anula entonces el penal, estaba inhabilitado Báez. Finalmente tiro libre para Guaraní. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off. Grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Respira el público legendario. Va a sacar la pelota Rodríguez, el arquero para Guaraní. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad Papasa. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Falta de Román, es el primer amonestado, Víctor. Es Gustavo Viera, el amonestado, la falta contra Derlis Rodríguez. Sale la primera amarilla para el volante de Sportivo Trinidense. Viera entonces amonestado, tiro libre para Guaraní en ataque. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consulta tu extracto de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Es pelota para Guaraní que busca el primero cerca de los 29 de esta la acción inicial. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Muy sentido Rodríguez, Víctor. Así es, quedó sentido el hombre de Guaraní, siguió reclamando Gustavo Viera y ahora se dio cuenta del dolor que siente el jugador de Guaraní, por eso se acerca, mira que esté todo bien, ingresaron los médicos a atender a Derlis Rodríguez ahora. Fútbol paralizado, el partido en Itagua está 0-0. Sublimale te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Rubio Ñu le ganó 2-1 a San Lorenzo de local. Capiatá Tacuarí empataron 0-0 en la punta de la intermedia. Rubio Ñu. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Pietro Chaco, precio calidad de litro aceite. Indica Jorge. Guaraní, Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Le pega Mansur, 3/4 de terreno, frontal al arco de Dufour que reemplazó a eleccionado Zamudio. Va Mansur, apunta al disparo al arco. Dufour manda la pelota al fondo. No se fue el esférico, piden córner. No traspasó la línea. Insiste Derlis Rodríguez, encaró y perdió ante Mendoza. Va saliendo Trinidense. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Largo, pelota sobre el arquero Martín Rodríguez. Mendoza saca para Trinidad. La pelota le queda a López. El zaguero no se quiere complicar. Retrocede todo con el golero Martín Rodríguez. Pone el balón con Servín tocando Guaraní en su campo. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electroparecia. Con Comecipar accede a un crédito con una tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Pelota profundidad de Mansur. Intentó descargar la pelota en Iván Ramírez. No entiende el pase Ramírez. Atento para quedarse con la pelota. Aparece Dufour. Busca la salida. Trinidense. Unisal, sede central España 330 Santarenzo y filiales en Lambareca, Vieteita, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional, pizza, calidad desde su origen. Se viene Guaraní con Ramírez que pica en campo rival. Juan Vieira en la marca, desactivando el ataque legendario. Recaptura con golpe de cabeza el conjunto de Trinidense con Cañete. Cañete tiene la pelota bajando para De la Cruz por el medio. Luis Martínez recupera el balón en campo de Trinidense. Le va quedando Fernando Fernández que organiza el ataque legendario. Apertura sobre la banda derecha con Alcides Benítez. Va Benítez, coloca al centro al área. Mendoza la marca. Le quedó a Mansur. Apunta Fernando Fernández para el gol. Le queda a Rodríguez. No pudo desplazar al área. Saque de costado cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mano, finalmente indica el árbitro del partido. Romero de Derlis Rodríguez. Habrá pelota en su campo para Trinidense. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49,900. Cuotas de $690. Hace tu test drive todo terreno en Dieza. Redes @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostala a ganar, lo cambia todo. La pelota le va quedando por el medio. Se mete Camacho en cara y pierde la pelota ante la marca de Servín. El árbitro dice que hubo falta de Camacho. Es tiro libre para Guaraní en su campo. Hasta aquí el partido, niño. Me gusta, atractivo partido, por momentos lucha, chances de cara a los arcos. La situación del offside, que es para revisar porque recién también la TV compartía la imagen y nos mostró en el trazado una jugada bastante rápida hacia ojímetro. Parecía que uno estaba en offside, pero tiene que trazar en las partes. En este estadio, coincidentemente o no, ya pasaron varios trazados extraños. No sé si por el estadio coincidencia o no, pero un par de trazados extraños de la gente lo vaya a pasar en este partido, porque hay reclamos de la gente de Trinidense sobre ese penal que justo se sancionó, pero por la acción previa se sancionó el offside de Ronaldo Báez. Va a sacar la pelota Maidana para Guaraní. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. El tiro de esquina para el legendario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre el costado izquierdo, arco de la tribuna sur, le va a pegar a la pelota Mansur buscando la cabeza de López de Servín. Del propio Maidana, va por arriba el conjunto legendario. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Si contratás una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbos S.A. de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Tiro el centro de Mansur, sacando la pelota desde el fondo. Juan Vieira por el medio, va a Viera, falta. Lo venían sujetando a Viera. ¿Qué reclaman los futbolistas de Trinidense, Víctor? Piden la tarjeta para Thiago Servín, que cuando se escapaba el jugador de Trinidense lo sujetó. No hay sanción disciplinaria. Tiro libre, mitad de terreno para Trinidense. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Bristol, lavarropa Midea, 18 cuotas de 139.000. Secarropas Midea, 18 cuotas de 169.000. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saca la pelota desde el fondo Maidana para el equipo legendario, mitad de terreno, recapturando y elevando el esférico en campo rival de la Cruz. Le pone el pecho a la situación López. López juega para Servín. De emboquillada le queda Fernando Fernández por el medio con Martínez. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Guaraní, Trinidense empatan 0-0. Su seguro, Chaco. Va
Va Derlis Rodríguez en diagonal, piso Lara al centro. Pique la pelota en Axel Cañete, tiro de esquina al lado izquierdo para Guaraní. Tupí, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Mansur. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Va el centro de Mansur, pelota arriba, saca Vera de cabeza. Insiste Guaraní, se va metiendo sobre la zona derecha, Sarvín no alcanza. Llega la pelota Camacho, el balón le va quedando a Mendoza, que saca con la pierna zurda, con la pierna izquierda también devuelve Maidana a las manos del arquero de Furdo. Mega Call Center, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 6161-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Fran, chorizos con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Cargando Viera para el equipo de Trinidense. La pelota de Camacho pegó en el árbitro. Señores, el juego sigue 0-0 en Itagua. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Juan Vera coloca la pelota dentro del área, se va metiendo Álvarez, quiso ganar fondo de cancha, se le termina yendo la pelota, finalmente habrá tiro de portería para el equipo legendario. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lascar, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Flavin, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Flamín. Estilo campo, tu parrilla preferida. Manda el 0-0, pero también buena respuesta de los arqueros. Ufura ese cabezazo a Rodríguez, el tiro libre de Mansur y la buena respuesta también nuevamente del propio Dufour. Rodríguez, que ya tuvo también un par de tapadas, situaciones, salía Camacho. Ambos con chances, con situaciones. Están asomando allí. Pero esta parte siguen mandando el 0 en Itagua. Viene Mansur para Guaraní. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. La pelota le va quedando el arquero Martín Rodríguez para Guaraní, organizando la salida. Juega corto con López. López va a cruzar mitad de terreno. Quiso, retrocedió todo con Rodríguez. Comienza la salida legendaria. Posgrados, media becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info undive.edu.py. Undive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Está cargando el conjunto de Guaraní con Fernando Fernández. Saca como puede con Azura César Benítez. Va recuperando por el medio López, pero con falta. Infracción de López. Es Álvarez el que está en el piso, Víctor. Así es, falta contra Álvarez, de vuelta piden la tarjeta, esta vez para Mario López y tal cosa no acontece. El árbitro dejó pasar nuevamente la amarilla al hombre de Guaraní. Señores, cerca de los 39, primera parte, 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguiros en Instagram como Bemay Flores. En mitad de terreno, pelota que corresponde a Trinidense. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Licey. Es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Licey, especialistas en tecnología. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicawall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Viera con la pelota descargando sobre el lado izquierdo. Allí se mete, atención, Ronaldo va a quiere ganar fondo de cancha, pero antes tenía que sortear la marca de Alcides Benítez, que recupera para Guaraní. Deja con Fernando Fernández, cruza mitad de terreno. Buena descarga para Ramírez, alcanza, no llegó Ramírez porque primero salió a achicar Dufour, que se queda con el balón. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñambé. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo, hierros. Compra cortes de edición limitada Albirroja, Short TV y participa por un bicicooler lleno de productos. Short TV, sponsor oficial de Albirroja. Mansur tira, quiso sorprenderlo a Dufour, pero le pegó mal lejos afuera. Saque de meta, es para Trinidense. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6 te indica Jorge. Señores, están empatando en Itagua, Guaraní, Trinidense, 0-0. Y su seguros Chaco.
tiro de portería para Trinidense. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. En el fútbol de Brasil, Palmeiras le gana 3-1 al Atlético Mineiro. En Palmeiras, como titular y capitán Gustavo Gómez, y desde el minuto 18 en cancha Ramón Sosa. En Atlético Mineiro, titular Junior Alonso, autor de un autogol. Gustavo Viera con la pelota dejando para atrás con el arquero Martín Rodríguez. Levanta Rodríguez, Viera recaptura con golpe de cabeza. Le va quedando de la cruz cerca del área. Va cargando, atacando el equipo de Trinidense con Román, que perdió tiempo. Deja para Cañete, va a insistir Trinidense con De la Cruz. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Para Día del Amigo en Electroban, 3000 opciones para quedar como un crack. Parlantes, auriculares, celulares, Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. Se anima Trinidense ahora con Cañete sobre la banda derecha. Cañete para Román, de espaldas al arco. Pone la pelota en Camacho, que organiza el ataque. Va Camacho, punta cerca de la media luna. No tiene ángulo para el disparo. Coloca centro. Seguro. Rodríguez se queda con la pelota. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximízalo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Álvarez para el gol, queda Mendoza, vino, carga Trinidense, está el disparo de Ronaldo Vaz, bloqueado. Bloquea oportunamente la marca Alcides Benítez cuando iba Ronaldo Báez para el remate al arcodiño. Era buena la conexión, Ali. 2-3 toques hasta que después le termina bloqueando muy bien Benítez. Salía el hombre de Trinidense. Con Ronaldo Báez arrancó con Camacho, que es una especie de lazo creativo, Ali. Todas las pelotas pasan por Camacho. Buena posesión de la pelota nuevamente el equipo de Trinidense en esta. Una llegada clara, pero justito apareció Benítez para bloquear el tiro de los dos. Levemente mejor Trinidense. Igual es un partido bastante parejo en Itagua. Ya falta el gol, eso sí. Esto está por acabar en su segunda parte. 0-0 este partido. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNT se pone muy. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Quizbook. Clases presenciales u online. Informata al 098-253-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Se ilusionan con retornar a la categoría principal los hinchas de Rubio Ñu. Está en la punta Rubio Ñu de la división intermedia. Claro, queda mucho todavía, pero llegó a la cima Rubio Ñu. Le ganó de local a San Lorenzo 2-1. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. En Stock Feria de Invierno hasta el 27 de julio. Todo lo que necesitas para esta temporada. Increíbles precios y con todos los medios de pago. Stock, lo bueno para vos. Cerca de los 43, primera parte. En Itagua siguen empatando. Guaraní Trinidense 0-0. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. La pelota le va quedando a Alexandro Maidana sobre el lado izquierdo, campo rival. Carga Guaraní con Maidana, pide la pelota de Derlis Rodríguez sobre el sector izquierdo en las cercanías del área. Otra vez con Maidana, levanta la pelota con Luis Martínez. Martínez con la zurda, buena descarga con Maidana, tiene panorama, va a colocar el centro, freno la marcha, elevó centro, pelota sobre la presencia de Jonathan Sánchez. Va John Sánchez, Sánchez coloca centro, vino, Fernández está afuera, increíble. Derlis Rodríguez solo de cabeza, pelota por encima del travesaño, niño. No lo pueden creer los hinchas de Guaraní. Qué chance, qué posibilidad tuvo en esta legendaria nuevamente por derecha el centro. Apareció de forma solitaria Rodríguez, que anteriormente, ya hace unos 5 o 7 minutos aproximadamente, tuvo una buena chance de cabeza. Esa vez había tapado muy bien Dufour, esta vez sobre el travesaño. Ganó bien el ecuatoriano. Sánchez, John sobre el sector derecho del centro. Allí es John Jairo. Y el cabezazo de Derlis Rodríguez sobre el travesaño le dio buena dirección. El hombre con casaca 11 en Guaraní. Habrá tiro de portería para Trinidense. Inconcasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyanca GM y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Se está yendo de a poco la primera parte, señores, cuando va cargando Ronaldo Vázquez. Qué buen pase para Álvarez. Tiene el gol. Álvarez no pudo desplazar. Increíblemente Álvarez iba a rematar, finalmente es córner para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y le pega Víctor. Camacho. Va por arriba Trinidense.
Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobras con QR gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, alias difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Mira el centro de Camacho, saca la defensa. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros indica Jorge. Que están empatando en Itagua. Señores, Guaraní Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. ¿Cuánto más, Víctor? 5 minutos más. Hasta los 50, señores. Habrá pelota para Trinidense. Vacaciones, chicos, en casa. En Credit Solución te damos el impulso que necesitas. Pedí tu crédito y participa del sorteo de varios premios. info@creditsolucion.py. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota le va quedando por el fondo a César Benítez. Benítez jugando para Camacho, no pudo controlar. Se le va la pelota, aunque el asistente dice que habrá saque lateral, campo rival. Sobre el sector izquierdo lo va a hacer Mendoza para Trinidense. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección congelados de los supermercados Pechugón. A todos les gusta. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Buscando Álvarez por arriba, se le va la pelota de vuelta. El asistente indica que habrá saque de costado cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mañana se cierra esta tercera fecha del clausura en el Ricardo Gregor, 18:30 Recoleta frente a Meliano. No te quedes fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tuti.com.py. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. De la Cruz con Cañete, pelota a profundidad, hace el esfuerzo, no va a llegar Román, estilo de portería para Guaraní. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre e Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Papasa. Sacando la pelota desde el fondo el arquero Martín Rodríguez, golero legendario. Pelotazo largo. Busca por el medio. Fernando Fernández no alcanza. Va Ramírez. Hace el esfuerzo Iván Ramírez. No puede ante la marca de Juan Vera. Vera por el medio descargando sobre Álvarez. Atención que se viene Trinidense. Va Álvarez picando sobre el costado izquierdo. Recibe la pelota Camacho. Levanta la cabeza también el centro. Impacta en Benítez. Recuperando Mansur para Guaraní. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. En Lactolanda está Postmay por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-3439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Se apuró Rodríguez, aunque de todas maneras Derlis Rodríguez gana el córner. Es sobre el sector izquierdo para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Arco de la tribuna sur, pase corto de Mansur para Rodríguez. Otra vez para Mansur, coloca centro, pelota al área. Desactiva el ataque Viera, golpeando de cabeza. Va buscando por arriba Servín, se le va a un costado. Eso significa que habrá lateral sobre la zona derecha en su terreno para Trinidense. Conversatorio La Caja te escucha. Jueves 31 de julio, 18 horas. Auditorio Casa Matriz. Dirigido a afiliados. Inscribite al 0974-45-2145. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Se está yendo la primera etapa cerca de los 49. Primera fracción, señores. Empata en Guaraní Trinidense 0-0. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Suprimale, te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Sus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Busca Guaraní el primero antes de que se termine la primera etapa. Se va metiendo Ramírez de espaldas al arco. Quiso filtrar con Luis Martínez al área. Saca César Benítez como puede con la zurda. Busca por arriba Camacho. López con el picho. Va saliendo Guaraní. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Falta y tarjeta. La falta sobre Álvarez y la tarjeta para quién en Guaraní, Víctor. Es amonestado Thiago Servín. El primero en Guaraní, el segundo en el partido. Igual protestan los de Trinidense porque tenía ventaja Trinidense y ya corría Camacho
Con la pelota cortó y amonestó a Thiago Servín el árbitro. Señores, tiro libre en ataque cerca del área, tiro libre para Trinidense. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanatos, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. El oro de empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales, ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros al indica Jorge. Guaraní Trinidense empatan 0-0. Y su seguros Chaco. Camacho y el tiro libre, apunta, colocó centro, pelota arriba. No pudo cerrar, César Benítez intentó, no llegó, tiro de portería para Guaraní. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Ya conocen los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Va a sacar la pelota desde el fondo Martín Rodríguez. Señores, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en Itagua. Tercera fecha del clausura. De momento, Guaraní Trinidense 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Víctor. Gracias, Jorge. Y dentro de todo, podemos decir, el público conforme, algunos tímidos aplausos, nada de reproches por ahora de las dos parcialidades. Creo que de los dos lados quedaron con un sabor positivo, probablemente hinchas de Guaraní, hinchas del Sportivo Trinidense, por el partido que se tuvo aquí en la ciudad de Itagua. Y en este momento van dejando ya el campo de juego en su totalidad los protagonistas. Si me dan un minuto, aquí sacamos la conexión del equipo y nos movemos hacia donde están los directivos de Guaraní, así que me aguantan un minuto y estamos con las voces de los directivos legendarios. Bueno, correcto, Víctor, mientras estás allí ubicándote o llegando a los directivos de Guaraní, entonces, para poder escuchar las voces de los directivos, igualmente del cuadro legendario. Nos das el ok y vamos contigo, porque también tenemos lo de Martínez, que vamos a ir repasando por el tiempo, lo que tiene que ver con la conferencia del técnico de Cerro, porque este partido está esta parte con chance, con emociones, pero quedó allí, a punto de anotar, pero no se terminó por dar finalmente. Sí, Víctor, ¿llamabas? No, se corta. Es algo que sea de forma telefónica. Vamos a probar un poquito vía telefónica con Víctor, a ver si se puede dar esa conexión igualmente allí en la zona de las preferencias. Destacar, no fue malo el partido, pero sí le faltó el gol. La esencia máxima de la anotación, un par de tapadas importantes. Justo Dufour, dentro del movimiento en sí, se fue lesionado Víctor Zamudio, ingresó Dufour, tuvo una buena tapada, ese cabezazo de Derlis Rodríguez, ni bien ingresó el portero del conjunto de Trinidense después de la lesión de Zamudio, allí en una acción donde extremó recursos para salir a empujar la pelota, después se termina lesionando, eso fue a los 20 y allí se fue complicando un poquito. Sí, Víctor. Gracias, Jorge. Ahora sí, por esta vía nos vamos acercando a los directivos de Guaraní, aquí en la zona de preferencia central. Lo veo a José María Van Umbeck del Departamento de Fútbol del Legendario. Nos acercamos a él brevemente. ¿Cómo está, don José María, para la audiencia de Fútbol a lo Grande? Buenas noches. ¿Cómo está viendo este primer tiempo, el empate 0-0 ante Trinidense? Muy buenas noches. Bueno, este partido que está bastante disputado. Sí, me pone tranquilo que los jugadores dieron la vuelta a la página, como se dice, con respecto al partido que dimos en Chile. Pero no estamos teniendo esta conexión adelante, ¿verdad? Para poder aprovechar y embocar, ¿verdad? Y bueno, el debut del ecuatoriano que, no sé, le falta muchísimo para poder, digamos, entrar dentro del juego del equipo. Le va a costar mucho, se le nota, ¿verdad? Y bueno, yo creo que el técnico tiene que hacer ese cambio, ¿verdad? Porque parece que jugamos entre 10, al menos.
ya la necesidad de contar con un jugador así apuró un poco el tema porque se lo nota un poco lento en algunos movimientos todavía, seguro con el tiempo va a ir mostrando su mejor versión. Sí, o sea, de repente no está muy seguro de su ubicación, ¿verdad? Yo creo que es un gran jugador, ¿verdad? Pero, no sé, como decimos acá en el mundo político, está medio perdido en la cancha, ¿verdad? De repente baja, se queda mucho abajo, ¿verdad? Y él es, digamos, extremo, ¿verdad? Y tendría que estar, digamos, cercano al área o al mediocampo rival para poder hacer compañía a Fefe, ¿verdad? O a cualquiera de los jugadores que vienen entrando con el balón, ¿verdad? Digamos, por esos motivos se está jugando mucho hacia el otro lado y no al lado del ecuatoriano, ¿verdad? ¿Y cómo llegó a Guaraní? Él fue ofrecido, Guaraní directamente ya tenía su nombre en carpeta, a tener lo que fue un nombre sorpresivo que cayó en el mercado así. No, bueno, sí fue una sorpresa, ¿verdad? Me desconozco mucho de esa parte, ¿verdad? Porque estuve muy metido, digamos, en otro sector, digamos, no. Difícilmente pueda responderle con algo real, con mucha certeza, ¿verdad? Él no vino lesionado, estaba entero. Hasta donde yo sé, no, ¿verdad? Por el historial que él tiene, aparentemente es un gran jugador, ¿no? Él creo que estuvo en la final. Y campeón con Independiente del Valle. Campeón con Independiente del Valle, ¿verdad? O sea, Independiente del Valle es un club que muy reconocido, ¿verdad? No solo en Ecuador, sino en Sudamérica por hacer buenos jugadores. Y no creo que él sea digamos, la diferencia, ¿no? Pero se nota que le falta, lógicamente, ubicarse más, o sea, entenderle un poco más a sus compañeros. Y eso le va a llevar un tiempo, ¿verdad? Él llegó hace poco, hace máximo creo que una semana por ahí que llegó. Es muy difícil en una semana entrar en el juego, ¿no? Gracias por el tiempo, como siempre. Así las palabras de José María Van Umbeck, del Departamento de Fútbol del Club Guaraní, aquí en la ciudad de Itagua, Jorge. Correcto, Víctor. Muchas gracias. Allí entonces el directivo legendario allí en Itagua en este partido que por ahora está 0-0, niño. Así mismo dentro de lo que significa esta paridad, decía, con chances, con situaciones, un par de tapadas, una de Zamudio, ese zurdazo de Camacho, Dufour que había ingresado porque a los 20 se fue lesionado, el portero Zamudio, en un balón fuera del área, salió a rechazar, hace un esfuerzo, donde se termina lesionando, allí a la altura de la cadera, más o menos un movimiento, una lesión muscular allí, por el esfuerzo. Intentó seguir unos minutos, hace el gesto después que ya no iba a continuar y entró bien. Dufour, tuvo un par de tapadas. Está esa situación que en principio parecía que iba a ser penal porque se lo lleva por encima el jugador de Guaraní al de Trinidense, pero hay un detalle no menor, la posición de Báez. Ronaldo Báez, que ganó bien por izquierda, mete el centro y después le termina empujando allí a Alex Álvarez, el futbolista legendario, pero para defensa de Luis Martínez fue offside. Se revisó, se hizo el trazado, si bien la TV a la hora de pasar el trazado mostró la acción, pero de forma rápida, sin el trazado correspondiente, y como justo era del lado opuesto donde están las cámaras, la posición más difícil donde uno puede decir sí o no en cuanto al offside. Pero por una cuestión de tiempo y que no pasó más de eso y algunas situaciones para ir destacando, me parece que tiene mucho más potencial tanto Guaraní y Trinidense por ofrecer en el segundo tiempo, y ojalá que sea con goles con emociones, y por la importancia. Diego Martínez, después de la paridad de Cerro ante Luqueño, el técnico del cuadro azulgrana, habló en conferencia, estuvo allí Fernando Medina, y vamos a escuchar a continuación la conferencia del entrenador azulgrana. Enfrentamos un rival durísimo que tiene una manera de jugar marcada, hizo su partido, lo hizo bien. El equipo creo que tuvo el control. Defensivamente, salvo algún error nuestro, principalmente por algún error no forzado, sobre todo en el primer tiempo, el rival tuvo una o dos aproximaciones claras. Después creo que el equipo tuvo sus situaciones claras, sus chances para poder abrir el partido, y esta clase de partidos, cuando no logras abrirlo, se va haciendo cuesta arriba. Buscamos variantes, buscamos tratar de mejorar
En el primer tiempo nos costaba recibir atrás de la primera línea de presión, atrás de los puntas, y nos faltaba un jugador más para recibir atrás de la segunda línea de presión, atrás de los volantes. Intentamos modificar eso, darle al equipo más opciones. Sí que por banda tuvimos desdobles, tuvimos posibilidades, nos faltó más duelos y ganar más duelos en banda, pero creo que el equipo tuvo situaciones como para ganar, mereció ganar el partido. Si analizo lo que es el rendimiento del equipo, el equipo mereció ganar el partido, pero lamentablemente nos tocó más que sumar un punto, que nunca es malo, siempre sumar es bueno. Creo que nos toca perder 2 porque el equipo mereció más. Profe, lo dijo bien y creo que el equipo tuvo desborde, llegaron bien por los costados, los laterales se soltaron. Faltó ese jugador en el medio, no en la mitad de la cancha, en el medio, cerca del área, que tenga esa capacidad o pueda definir mejor las jugadas. ¿Eso es lo que le preocupa, le ocupa para lo que se viene? No solamente ese jugador, porque es la otra cosa que me olvidé de contestarle a tu compañero. Creo que en esas finalizaciones que el equipo tuvo y que fueron claras, el equipo estuvo apurado. Creo que estuvimos apurados y tuvimos varias situaciones, tanto de los delanteros como de los delanteros por dentro, de los delanteros por banda, de volantes llegando a situación de finalización y remate. Creo que el equipo estuvo apurado en ese último remate, en esa última instancia, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Las situaciones que tuvo Sergio, las que tuvo Cecilio, la última de Juan es un ejemplo bastante claro de que estuvimos un poco apurados y nos costó abrirlo. Y el costar abrir un partido así, pasan los minutos, el equipo mantuvo la calma, no sufrió en transiciones, que a veces hay este tipo de partidos cuando no podés, cuando vas y no podés finalizar en alguna transición. No sé, recuerdo el campeonato pasado, el partido con Guaraní, donde el equipo mereció y iba y en la última jugada te tocó sufrir en una transición. Creo que esa parte del equipo estuvo bien. Ante cada fallida finalización no sufrimos defensivamente, rápidamente la recuperamos, y sí, quizás también esto de moverla a la mayor velocidad posible, pero enfrentamos un rival que achica bien espacios, que muchas veces el plan de partido, no lo sé, ¿no? Pero inició como terminó jugando, tanto con Libertad como el otro día con Caballeros, seguramente a partir de sus lesiones. Ocampo hacía esto de banda, hasta muchas veces carrilero, y una línea bastante baja. Entonces, así todo, creo que el equipo logró desdoblar por banda, pero sí que nos faltó un poco más de tranquilidad en esa última finalización. Habló de un equipo apurado, profe, agarrando un poquito de su respuesta. ¿Eso a qué se debe? ¿Por el nerviosismo, por la ansiedad mismo de...? Hablé de un equipo apurado en la finalización, sí, en el último remate. ¿Eso es por la ansiedad, por el nerviosismo, profe? ¿Y qué se lleva de este partido? ¿Se va preocupado, tranquilo, por lo que mostró su equipo ahí? Cuando me refiero a esa jugar apurado, es en esa última finalización, en todas las que tuvo Sergio, en esos centros y que no pudimos cerrar, en los desbordes por izquierda y que nos costó cerrar por el segundo palo, en las de Cecilio, en las pelotas paradas. Hoy fue un partido donde ganamos casi siempre en pelota parada. Tuvimos situaciones muy claras a partir de pelota parada y nos faltó ser certeros, y eso de a veces decimos tratar de ser como cínicos a la hora de terminar para lograr abrir un partido. La verdad que lo más difícil es generar las situaciones. El equipo las generó, el equipo, por eso me deja tranquilo, el equipo con uno de los rivales que está también peleando ahí arriba realmente fue superior, pero lógicamente nos vamos dolidos porque
porque creo que merecimos ganarlo y que tendríamos que haberlo ganado. ¿Y cómo viste el ingreso de los nuevos, por sobre todo, de Fabricio, de Ignacio, de Cecilio y Totín? ¿Cómo te parece que entraron ellos? Y te agrego una corta. Cecilio no es nuevo, ¿no? Me dijiste de los nuevos. No, de los nuevos por Ignacio y por Domínguez. Bien. Por Fabricio, sí. Bien. Y después los otros que entraron también. Claro. Bien. Te agrego otra corta. ¿Cómo está el Pachi Carrizo? Porque yo sensación que le faltó claridad a este equipo, por lo menos una persona diferente del estilo de Pachi. ¿Cómo está él y qué te parece que le falta a un grupo como Braulio, profe? Pachi entrena a partir de la semana que viene con normalidad, pero... Y siempre un jugador como Pachi es importante para recibir entre línea. Sergio lo hizo y creo que lo hizo bien. Nos faltaba un jugador más, como decía al inicio. El ingreso de Cecilio nos daba esa posibilidad. Y el ingreso de Fabricio Domínguez, que puede ir por afuera como puede ir por adentro, también nos puede dar esa posibilidad. Muy bien, así lo escuchábamos a Diego Martínez, el entrenador de Cerro Porteño en conferencia de prensa. Señores, ambos equipos dentro del campo de juego. Está Guaraní, está Trinidense. Vamos a ver si hay variantes. Va a comenzar la segunda etapa. Ahora sí, mueve el legendario. Comenzó el segundo lapso. Relata Jorge Casal. Se viene Guaraní sobre la zona derecha con Sánchez cargando. Se le fue la pelota a Sánchez. Despeja desde el fondo Mendoza para el equipo de Trinidense. Hay variantes, Víctor. Sin cambios para el segundo tiempo del partido. El juego por ahora 0-0. Lateral cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Balsides Benítez, aunque retrocede toda la pelota ahora con Mario López para atrás con el arquero Rodríguez. Martín Rodríguez levanta el frico con la zurda. Busca por arriba metiéndose Maidana, no alcanza. Llega a cortar, atención Ronaldo Báez, se mete Román. Carga el equipo de Trinidense con Álvarez. Pase corto por la derecha con Cañete, perdió tiempo. Insiste Viera, atención, va a pisar el área. Pico larga, le sacan la pelota, busca la salida Guaraní. Si sos socio de Copecipar, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón. Hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Copecipar, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Se va metiendo Ramírez, el delantero, el 9 de Guaraní. Encaró y perdió ante la marca de Mendoza. Impacta esa pelota en Ramírez, habrá saque de costado en su campo. Es para Trinidense. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanes con hierbas al ajo, picante o tradicional o pizza. Calidad desde su origen. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49,900. Cuotas de $690. Hace tu test drive todo terreno en 10 redes @Volkswagen en Paraguay. El juego está 0-0. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Sacando la pelota de la Cruz, el capitán del conjunto de Trinidense, aunque retrocede todo de vuelta. Lo hace ahora con Juan Beira, tocando el balón en su campo Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lascar, nuestra calidad de su seguridad. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos a 729-6060 Fleming. De estilo campo, tu parrilla preferida. Ojo que perdió Mendoza y se va metiendo John Sánchez. ¿Qué pasó con Sánchez? Se apuró, se apresuró y quedó golpeado Víctor. Así es, al momento de meter el centro me parece que pisó mal o apoyó mal el pie, por eso quedó sentido a la altura del tobillo el jugador ecuatoriano de Guaraní. Ahora lo ayuda a levantar Mansur. Me parece que estaba más bien tratando de disimular el centro horrible que metió John Sánchez. Pasó, me parece algo de eso, porque fue un blooper, se proyectó allí bastante rápido. Me hizo acordar una vez Pío González por derecha con velocidad. Para la del centro, le pegó como Jorge Sosa en Alexa. Mal. Lejos, afuera lo de Sánchez y después sí. Disimuló un poquito, simuló mejor dicho, una especie de una molestia en el tobillo, un tirón, pero le pegó mal. En este tu pariente Gustavito Sánchez, pero este es John. 0-0 el partido. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Girando César Benítez, levanta la pelota en campo rival, busca por el medio de la Cruz. Levanta de vuelta el esférico con Viera, que se equivoca, aunque va recapturando Álvarez. La pelota tiene el estilo de Camacho, saca López para Guaraní. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinto en Chacomer, respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes.
PY. Cortando bien en el fondo Gustavo Viera. La pelota le va quedando ahora a César Benítez. Está cargando el equipo de Trinense sobre la zona derecha. El balón por el medio con Gustavo Viera, dejando atrás la marca de Fernando Fernández. Buen pase para Camacho. Tiene panorama, levantó la cabeza y también la pelota sobre Mendoza. Va Mendoza para Trinense. Eludió la marca de Benítez. Mendoza para el gol. Se equivocó en el pase. Quiso colocar para atrás. Venía la carrera. 1 para el disparo. Y termina regalando una chance de gol Trinidense, niño. Sí, era buena la chance, la posibilidad allí, pero después el pase fue para atrás. Terminaron desperdiciando la ejecución en ofensiva. Es más, termina con la falta de Camacho, que decía pase de primera, era pase de primera lo que quería previamente. Terminó perdiendo allí esa pelota Camacho. Buen partido hasta aquí del lado del Rubio Ñugue de Trinidense, pero no termina por cerrar por lo menos esa conexión en ofensiva. Vimos mejores presentaciones de Trinidense hasta aquí, a ver si mejoran el segundo tiempo y si se viene el gol principalmente. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros Secto indica Jorge. Siguen empatando Guaraní Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Pelota en su campo para el equipo dirigido por Arrúa. Renova tu seguro de automóvil y tienes 20% de descuento con una póliza de comercio Seguro Garrumpo. CCA de seguro 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. Pica Mansurda, pelota le va quedando a Fernando Fernández. Juega por abajo, perdió el esférico. Sí, Víctor. Recién veía que ya se quitó el chaleco, pensé que era el momento para que ingrese Diego Fernández, pero al final de vuelta a calentar con el resto del grupo. Creo que el cambio cantado sería Fernández por Sánchez, pero de vuelta a calentar lo mandó Bernay. Señores, va a sacar desde el fondo Maidana para Guaraní. Motobuller, cuotas de 269.000, financiamos tu chapa y aceite de regalo. Puedes ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Aguárdame, Juan, primero de Tridense. Vino. En la línea salva Alcides Benítez, arrocándose al suelo. Estaba para el gol Báez. Se salva Guaraní, tiro de esquina para Tridense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tranquilo, dice López allí tratando de ordenar un poco a su defensa, pero sí, está muy bien. Fue Alcides ahorita el que termina salvando. Cuando el centro de la muerte allí de Román era directamente a los pies de Álvarez. Y un segundo delantero que venía acompañando a Trinidense. Todo arrancó de los pies de Camacho. Buen movimiento del equipo de Trinidense, pero salvó justito Alcides Benítez, una especie de bombero salvador. Le pega Álvarez sobre la banda derecha, arco de la tribuna sur. Álvarez apunta, coloca centro, pelota arriba, testazo defensivo de López. Va sacando la defensa legendaria. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas: estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. En Punto Farma e Itaú te premian pagando con QR débito, generas cupones electrónicos y participas de 50 millones en premios. Compra, gana y ahorra en Punto Farma. En la punta de la intermedia, Rubio Ñuque le ganó de local 2-1 a San Lorenzo. Capiatá, Tacuarí empataron 0-0. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Richard Sánchez en el banco de suplente de Racing, que como visitante está empatando 0-0 ante Belgrano de Córdoba. Sube de la Cruz, se equivoca en el pase, balón a profundidad, tiro de portería para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de meta para el legendario, va a despejar Martín Rodríguez. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Camacho con la pelota, tiene el esférico, Camacho en diagonal. Por bajo para Mendoza con la pelota por abajo, de vuelta para atrás con Viera. Este retrocede aún con César Benítez, que deja para Juan Beira, toca, mueve en su campo Trinidense. Embutidos Fram, chorizo con queso, parrilleros, matón brito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. No se rompe el cero en Itagua cuando intenta Gustavo Viera, la pelota de César Benítez, apertura para De la Cruz, capitán de equipo de Trinidense. Jugó en su momento también en Guaraní. Pica Mendoza para Ronaldo Báez, que gana fondo de cancha. Se le fue el esférico, que dice el árbitro con el asistente. Indican que habrá saque de costado cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 8 de la etapa complementaria, el partido 0-0. Mes de la amistad y con Cumo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas de doctorados, maestrías y más.
Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Protege la pelota Ramírez, que quiere el Jorge. contragolpe para Guaraní. Falta sobre el mismo tiro libre para el legendario Víctor. Ahora sí se viene el primer cambio en Guaraní, camiseta 26, Diego Fernández, el que va a ingresar en el legendario. Fernández entonces para ingresar en el conjunto de Guaraní. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Luis Martínez con la pelota, descarga sobre el lado izquierdo. Allí tiene atención Maidana, aplica el freno, quiso colocar el centro ante la marca de Cañete, prefiere el pase corto. Va Guaraní, carga legendario, pide Mansur, pase de Luis Martínez. Mansur se anima al disparo, no, perdió tiempo, no, así la pelota retrocede, todo con Alcides Benítez. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. Puede estar el gol de Guaraní, vino Mansur para el primero, no se animó al disparo. No se animó al remate Mansur, prefirió el pase corto, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Queda la duda, creo que no le termina quedando bien, un poquito adelante esa pelota, sí, le queda un poquito adelante, por eso no saca el disparo. Esa duda me había quedado, me recuesto un poco en el monitor y sí, Delis Rodríguez hizo bien el recorte, el pase, pero le quedó un poquito adelante, por eso buscó el puntín, el pase y no le dio el espacio, porque sacamos que tiene muy buen derechazo allí para sacar el tiro. Es lo que termina sucediendo cuando se da la variante del lado legendario. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Que siguen empatando Guaraní, Trinidense 0-0. Y su seguro Chaco. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Víctor. Primer cambio en Guaraní, a la cancha 26, Diego Fernández, se retiró el ecuatoriano John Sánchez. Vino el córner de Mansur, pelota arriba, sacando la defensa, intenta el contragolpe Román, colabora Fernando Fernández en defensa, recuperando la pelota. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo, asesórate al 021-289-6000, tu casa con Sica queda bien. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más, accesos surcas y perpetuos, Socorro en B, 20 al 0983309-813, red de San Justo Hierros. Fuerte entrada sobre Fernando Fernández, Víctor. Así es, la falta fue de la Cruz contra Fernando Fernández. Insiste de la Cruz en que tocó la pelota, pero quedó muy sentido el hombre de Guaraní. Señores, tiro libre en su terreno para el legendario. Compra cortes, edición limitada Albirroja Shorty Beef y participa por un bicicolor lleno de productos. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Para mí pelota, y si le llega a tocar un roce, pero es más pelota que el pie de Fernando. Acción rápida, decidió Romero por la falta en este caso, pero me dejó dudas. Para mí fue pelota, por supuesto por el movimiento, un leve roce allí, donde exagera un poco Fernández porque perdió la posición. El partido está 0-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Señores, cerca de los 3, etapa complementaria, 0-0 en Itagua. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto, tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban, siempre conectando emociones. Inerimar enganches, anticuelgos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santec y otros, Erimar, lo que la fábrica no te dio. Va el centro, pifió allí Juan Vera, pero atento el arquero. Dufour se queda con el esférico, habrá salida para el conjunto de Trinidense. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Está cargando de vuelta Guaraní, picando sobre costado izquierdo. Allí va Derlis Rodríguez, el mano a mano con Juan Vera. Rodríguez apunta, levanta, centro, Cañete de cabeza. Va recuperando Mansur, poniéndole el pecho a la situación, dejando para Luis Martínez. Otra vez sobre el lado izquierdo para Derlis Rodríguez ante la presencia de Román en la cobertura. Saca bien de la Cruz, recuperando para Trinidense. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado, asterisco 8263 o al 09844444037. Unite a la generación Masters Made in Americana. La pelota por el medio le va quedando a Viera. Viera golpea de cabeza, descargando, jugando por abajo para Camacho, que intenta, no llega. Se mete, atención de la Cruz en ataque.
suelta sobre mitad de campo. Apertura ahora con Mendoza en diagonal. Se anima Trinidense con Sergio Mendoza. Llega la pelota, alcanza Ronaldo Báez. Va a insistir Trinidense. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. En Stock Feria de Invierno hasta el 27 de julio. Todo lo que necesitas para esta temporada. Increíbles precios y con todos los medios de pago. Stock, lo bueno para vos. Camacho en el piso. La tarjeta para quién, Víctor. Caído Camacho, pero hasta aquí no exhibió la tarjeta. No hay amarilla de parte de Blas Romero. Ahora le pregunta a Camacho si quiere asistencia, lo ayudan a levantar. No habrá tarjeta en esta situación. Señores, tiro libre peligroso cerca del área para Trinidense. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Por la fecha 16 de la primera B, el 3 de noviembre le ganó por 2 goles contra 0 a Colegiales y recupera la punta con 36 puntos. Lo sigue con 33 Olimpiadita. Muy bien, tiro libre, le pega De la Cruz. Buscando el primero Trinidense. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litros, auto, indica Jorge. Guaraní, Trinidense están empatando 0-0. Y su seguros, Chaco. ¿Quién le pega, Víctor? Es Néstor Camacho el que se acomoda con zurda, cerca con derecha De la Cruz, pero me parece que Camacho va a ejecutar. Atención con este tiro libre, señores. En las cercanías del área, frontal al arco de Martín Rodríguez. Camacho con la zurda. Se tiene confianza, se tiene fe. Está el capitán De la Cruz para pegarle con la pierna diestra. Con la derecha le quiere dar De la Cruz. Va Camacho con la zurda, 5 la barrera. Vuelve a ordenar el árbitro. Señores, se espera por la ejecución del tiro libre. En Concasa, empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grabo de cemento de la mejor calidad. de Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyan KGM y participas automáticamente para ganar un activo al 0 kilómetro automotor. Sentí el camino confortable. Ahora sí, va Camacho o De la Cruz. Camacho va a punta, Camacho corre con la zurda, el disparo. Pasó cerca del travesaño, Niño. Pasó cerquita, era buena la pegada, pero no lo suficientemente para que termine ingresando al ángulo, se lamenta Camacho. Otra buena llegada cuando se vendrán las variantes del lado de Trinidense, entre ellos Chiquito, que el otro día entró y le cambió la cara a Trinidense en el juego ante Olimpia. Estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Víctor. Los cambios en Trinidense: 13 Juan Salcedo, sale Gustavo Viera. Camiseta 29 Tomás Rayer, se retira Joel Román. Y número 9 Oscar Jiménez, deja el campo Alex Álvarez. Allí están los cambios en el equipo de Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El partido está 0-0. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% opulante como Toriento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Recordando que Cerro Luqueño también empataron 0-0. Catedral Weekend es del 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobras con QR gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, alias difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Mendoza con la pelota levantando el esférico en campo rival. Busca recién ingresado Oscar Chiquito Jiménez. De cabeza López, atención, mitad de terreno. Corre de vuelta Chiquito Jiménez, saca Servín para Guaraní. Vacaciones de chicos en casa. En Credit Solución te damos el impulso que necesitas. Pedir tu crédito y participar del sorteo de varios premios. info@creditsolucion.py. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Mañana se completa la fecha 18 de la intermedia con 2 partidos. River ante Pastoreo, Encarnación frente a Guaireña en el sur. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentir la diferencia. Mario López con la pelota, se complicó López. Atención que va Ronaldo Báez, ataca Trinidense. Pelota para Oscar Chiquito Jiménez, no llega tampoco Mendoza. Cierra bien Alcides Benítez en el fondo, saca como puede, le regaló a Ronaldo Báez. Intenta Báez, no puede desplazar, insiste, busca Mendoza para Trinidense.
No te quedes afuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 décimas de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tuti.com.py. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. El clima a estas horas allí en las gradas, Víctor. Y el público comienza a apurar un poco, el hincha de Guaraní, por sobre todo a sus jugadores, en este momento donde sienten que perdió el dominio del partido. Llegó al final un poco más de gente, ya notó iniciado el partido. Creo que superamos las 300 personas, igual es un promedio bastante escaso, pero por lo menos llegamos a ese número probablemente aquí en Itagua. El partido 0-0. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el BEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANEAIS. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Sacando la pelota al arquero Martín Rodríguez, balón por el medio, busca Darío Rodríguez, no puede. Alcide Benítez devuelve de cabeza. Intenta Mansur, perdió ante la marca de Mendoza. Pica Camacho, buen pase para Mendoza. Carga Trinense cerca del área. Mendoza perdió tiempo, colocó al centro para Oscar Chiquito Jiménez. Le queda Ronaldo, va, saca la defensa. Va, estira. Mal con la zurda. Pero llegó Trinidense, niño. Sí, no tuvo la puntería necesaria de esta Báez. Otra buena aproximación de Trinidense. Y de nuevo López. El central dice tranqui. Otra llegada, pero mala definición del hombre de Trinidense. Esta vez Báez. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto, indica Jorge. Guaraní Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Mañana se cierra esta fecha con Recoleta Meliano 18:30 en el Ricardo Gregor. Disfruta el Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consulta tu extracto de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Habrá saque de meta para Guaraní. El juego sigue 0-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad de lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Estamos con la información. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Víctor. Se vienen cambios en Guaraní. Se retiran Iván Ramírez y Fernando Fernández. Ingresan camiseta 17 Richard Torales y con el número 10 William Mendieta. En Guaraní llegamos con esto al tercer cambio. Quedó como capitán, al menos veo que tiene la cinta en la mano, Luis Martínez. Es el que quedó con la cinta en el conjunto legendario. El partido está 0-0. Suplimales te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Carga Guaraní, atención, Maderlis Rodríguez pisó el área, colocó mal el centro, pedía recién ingresado Torales. Aunque el árbitro frena la marcha del fútbol. Contanos, Víctor, choque. Sí, hubo un choque de cabezas, por eso ahora frena el partido. Richard Torales, el caído del lado de Guaraní, y del lado de Trinidense es el central, Juan Vera, los que están siendo asistidos dentro del campo. Los de Trinidense protestan porque no paró inmediatamente la acción, tratándose de un choque de cabezas, dejó que siga. Cuando Guaraní perdió la pelota paró y ahora sí reciben la asistencia Torales y Vera. Fútbol paralizado 0-0. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Perdió la punta el 12 de junio, la intermedia igualó ayer con resistencia 2-2. Rubio Ñu, nuevo líder, superó 2-1 San Lorenzo. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. 23 de juego, segunda etapa, el partido está 0-0. Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones. Te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio. Encontralos en todas las sucursales de Electroparencia. Con Comecipar accede a un crédito con una tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Ya se recuperaron ambos, Víctor.
Así es, salieron unos segundos al costado y ahora retornan Richard Torales y Juan Vera. Va a continuar el fútbol, el partido 0-0. Urizal, sede central España 330, Santarense y filiales en Lambarenca, Pieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Urizal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional pizza, calidad desde su origen. Maidana con la pelota sacando con la zurda, balón bien arriba, busca Richard Torales que acaba de ingresar, la marca de Juan Vera de cabeza, se queda con el Efrico Vera, cae al piso, falta, dice el árbitro, tiro libre en su campo para Trinidense. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuotas de $690, hace tu test drive, todo terreno en 10 redes @Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Se va metiendo sobre el costado izquierdo, intentando Maidana, pega la pelota en la pierna de Gustavo Viera, que dice el asistente que saque de costado en ataque para Guaraní, que mejora con los cambios. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Centro de Maidana, Mendieta busca de cabeza pero no pudo, porque allí está Mendoza, la cobertura le va quedando a Camacho. Le regaló esa pelota a Mansur, aunque este no puede controlar. Es lateral en su terreno, lado izquierdo para el equipo de Trinidense. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbos S.A.T. Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Así como hoy miraba el partido de Cerro, decía, pinta clavado empate. Este partido también pinta un clavado empate. Pero ojalá que no, por el beneficio y el espectáculo, que venga 1 o 2 goles más. Pero falta todavía 70 de partido y a ver si llega el gol. Me gustó más el primer tiempo que el segundo, ¿eh? El primer tiempo me gustó más que el propio segundo. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros aceite indica Jorge. Están empatando Guaraní, Trinidense, Itagua 0-0. Y su seguro Chaco. Camacho con la pelota, Camacho, atención, buena descarga, cabecera de al lado izquierdo, para centro, Rodríguez, el arquero, desactiva el ataque de Trinidense, Martín Rodríguez. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Universidad de Chile, rival de Guaraní por Copa Sudamericana en la ronda de playoff, empató 2-2 ante Ñublense como visitante hoy por la fecha 16 del campeonato chileno. La revancha el día jueves en la Nueva Olla, Guaraní que cayó 5-0 en la ida ante U de Chile. Mitad de terreno, tiro libre para Trinidense. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Bristol, lavarropas Midea, 18 cuotas de 139.000. Secarropas Midea, 18 cuotas de 169.000. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Benito Maldonado está esperando a Victoria del Cachique, dice fiel oyente, saludo para él. Y otro que es fiel oyente, Blas Antonio Serafini, saludo por él, abrazo grande, reportando también sintonía. Muy bien, de la Cruz y el tiro libre en ataque para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasgar. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El centro de Mansur, pelota arriba, saca la defensa, intenta de vuelta, ahora Guaraní de contragolpe con Mansur, no alcanza la pelota, el juez dice que hubo falta. Falta de Derris Rodríguez, que le mira fijamente a Romero, tiro libre, campo rival sobre la zona derecha para Trinidense. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Vendrá el tiro libre, atención, se vendrá desde el fondo César Benítez para Trinidense. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas, estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el ahorrazo supermayorista y entera de todas las novedades. Se va metiendo sobre la zona derecha, atención, carga Chiquito Jiménez alcanzando la pelota, es metiéndose ahora Cañete al área para Chiquito, al centro vino, el gol despeja la defensa, le queda el rebote, atención, pisó el área, se equivoca Salcido, picó larga, perdió la chance Trinidense, niño. Era buena la situación, pero siempre hay algo que le está faltando para cerrar allí de todas las situaciones, las posibilidades. No hay una buena definición, un buen pase, o enfrente se encuentra con la buena figura del arquero de Guaraní. Un par de situaciones, chances de los dos. El que está asomando
sigue siendo triniense en este segundo tiempo, pero igual no le alcanza para poder anotar al equipo de Trinidad. El partido sigue 0-0. Mega Call Center hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 6161-000. En Punto Farma, cuidamos de tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Fran, chorizos con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Va Salcedo, tira. Más lejos afuera, saque de meta para Guaraní. Mejoró Trinidense. Buscará la salida el arquero Rodríguez para Legendario. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La rodeadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Marta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Marta. Va sacando la pelota Rodríguez para el conjunto Legendario, señores, cerca de los 29, etapa complementaria. No se rompe el cero, busca Mansur. Pica también Torales. Despeca desde el fondo Benítez con la zurda para Trinidense. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Bueno, nosotros miramos por el monitor. Vos estás más cerca, Víctor. ¿Qué pasó con Chiquito López y el arquero Rodríguez? Atropelló todo Chiquito Jiménez, se lo llevó por delante a Mario López. Falta y quiso ir a levantarlo. Y ahí Martín Rodríguez se puso enfrente. Por eso una discusión entre el arquero de Guaraní, el central y el delantero de Trinidad. Pelota para Guaraní. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Pemay Flores. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. No se rompe el cero, siguen empatando 0-0 Guaraní, Trinidense aquí en Itagua. Y su seguro Chaco. Diego Fernández se perfila con la zurda, pide falta, no existe para el árbitro. Mendieta perdió en el mano a mano ante la presencia de Salcedo, que juega rápido. Se viene Camacho, busca Salcedo por arriba. Juan, no pudo Juan Salcedo. La marca de Servín, pierde Luis Martínez. Va Viera para el equipo de Trinidad. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Nicey, es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Error en la salida de Guaraní. Aprovecha Mendoza para recuperar en campo rival. De escapar de la Cruz. Para atrás el balón con César Benítez, que vuelve a comenzar con el arquero. Hablamos de Duforo. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. En el Maracaná se juega el clásico de Río de Janeiro. El Fla-Flu, Flamengo y Fluminense empatan 0-0. Fluminense tiene en el banco de suplentes a Rubén Lescano. Va sacando el Cides Benítez para Guaraní. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur, casi perpetuo, Socorro y en B. Pintas al 0983309-813. Red de San Justo. Se nota que está cansado ya algunos futbolistas, tanto de Trinidense en la zona ofensiva. Intenta atención Vera con la pelota se equivoca, pero impacta el balón en Rodríguez, en Derlis Rodríguez. Saque de costado sobre la zona derecha para Trinidense. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, panchuelas y más. Acceso sur, casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983309-813. Red de San Justo, hierros. Compra cortes de edición limitada de Albirroja Short TV y participa por un bicicooler lleno de productos. Short TV de sponsor oficial del Albirroja. Luego de este partido, señores, con todo el resumen de lo que va dejando esta fecha, la intermedia, la presencia de los futbolistas paraguayos en el exterior. Tiempo extra a través de Radio Monumental. Salida de Mendita para Guaraní. Centro de Materiales Santa Rosa, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Cerca de los 32, segunda etapa, 0-0. Apracur, solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Para el Día del Amigo en Electroban tenés 1000 opciones para quedar como un crack. Parlantes, auriculares, celulares, Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Se va a volver a repetir el tiro libre de Guaraní? Sí, pasa que Camacho no estaba a una distancia reglamentaria y justo bloqueó. La pelota se desvió en él, en lo que quería hacer el cambio de frente de Servín. Por eso se repite el tiro libre. Se viene el último cambio en el Sportivo Trinidense en este momento. Se trata del número 30, Pedro Zarza, y deja el campo Ronaldo Báez. Informó
personal. Elegí la conexión total Personal Flow. Zarza por Báez, entonces la variante en el equipo de José Rúa. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Arimar y maximizalo con los mejores accesorios. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974408-709. Ni por Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Mansur levanta la pelota, quiso encontrarlo a Derris Rodríguez, no llega Rodríguez, busca a Rayer en el mano a mano con Mansur, gana Rayer, perdió ahora ante la presencia de Maidana, falta sobre el mismo tiro libre, tendrá un tiro libre Guaraní en ataque. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT Shepore Moy en Wizard, 10 cuotas de 450.000 y lleva tu curso Wizbook, clases presenciales u online. Infórmate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. En los dos entrenadores, ¿quién da más indicaciones, Víctor? Y en este momento Bernay es el que se mueve un poquito más con respecto a José Arrúa. A Bernay hay que recordar, le queda todavía el último cambio. Ya del lado de Trinidense utilizó las 5 variantes Arrúa. El partido está 0-0. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. En Stock Feria de Invierno hasta el 27 de julio. Todo lo que necesitas para esta temporada, increíbles precios y con todos los medios de pago. Stock, lo bueno para vos. Bazarza apunta, bloquea López, insiste Trinidense, busca por arriba de la cruz, bajó para Chiquito, le queda Rayer, intentó el disparo, pifiado a las manos del arquero Rodríguez Niño. Pero termina cometiendo falta en esta Rayer, falta en ataque de Rayer, allí en contra de quién cayó, Mario López, si no me equivoco. Maidana. Maidana, correcto. El que termina cayendo bien Chiquito en el salto del movimiento, bajar esa pelota, pero después Rayer termina patando más la pierna del jugador de Guaraní que la propia pelota. En esta no aprovechó el chiquitito de Trinidense. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, auto indica Jorge. Están empatando Nitagua, Guaraní, Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. La nueva olla, el empate, señores, Cerro Luqueño 0-0. Mañana por la fecha 18 de la intermedia, a las 15 River Plate Pastoreo y a las 18 Encarnación Guaireña. Se viene Guaraní con Mansur, mitad de terreno con Martínez para atrás. Le queda López que organiza la salida para el equipo legendario. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. La pelota sobre la zona derecha en poder de Cañete, se le fue el esférico. El asistente indica que habrá saque de costado, saque de manos en su terreno para Trinidense. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyanga Game y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Va Diego Fernández, se metió por el medio, perdió la pelota y aprovecha para sacar desde el fondo Vera para Camacho, quiso aludir de marca de Martínez, falta de Luis Martínez, señores, tiro libre, mitad de terreno, campo rival para Trinidense. Catedral Weekend al 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Banco cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, alias difíciles y empezá a vender con Banco. Descarga la app. Víctor. Amonestado Luis Martínez. Es el tercero en el partido, el segundo en el legendario. Tiro libre en ataque para Trinidense. Vacaciones, pedí tu crédito y participa del sorteo de entradas para el cine, la expo, tarjetas con saldo de 250.000. Info al 021-237-7012. Credit Solución, a tu crédito, tu solución. Le va a pegar de la cruz buscando el primero del equipo de Rúa. Cocido con leche y La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Peach Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas preparadas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. De la cruz y el tiro libre para el equipo dirigido por José Arrúa. Hablamos de Trinidense que de ganar va a ser el solitario líder. Quedan 10, va a ser descuento, pelota arriba. Va corriendo, atención, busca por arriba. Rayer no pudo, sacando la defensa con Servín. Recaptura de la cruz, vuelve a impulsar la pelota cerca del área. Falta
Falta ahí en ataque, todo anulado, la falta de Viera sobre Martínez. Tiro libre para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, carga de vuelta al equipo de Trinidense con Zarza. Se anima Zarza. Ingresó hace instante nada más. Va Zarza, encara, deja atrás la marca de López. Pico larga, se le fue la pelota que mal chocó contra el cartel publicitario. Aunque se va recuperando Zarza, sí, niño. Sí, pero Fortuna se levantó rápido. El golpe no fue fuerte porque iba encarando allí el chiquito Zarza. Le metió el cuerpo allí al Cides Benítez y fue a impactar allí de cabeza contra el cartel. Lo bueno es que antes termina metiendo el brazo para amortiguar un poquito el golpe allí. Zarza ya está recuperado. El partido 0-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Va jugando Mansur sobre la zona derecha. Mansur en ataque, aunque retrocede la pelota ahora con Alcides Benítez. Para atrás, la pelota en poder de Servín. Guaraní tocando en su terreno. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. No te quedes fuera de ASU 2025. 42 países, 19 días, 8 centésimas de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Comprar las entradas en tuti.com.py. Va Torales cerca del área. Se perfilaba para el disparo, no tuvo ángulo. Quiso descargar allí sobre Mendieta y terminan cometiendo falta en ataque. Pisamos 39, segunda etapa. Es pelota para Trinidense, 0-0. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Por la cuarta fecha, Trinidense va a jugar de local ante el equipo de Libertad. En contrapartida, Guaraní lo va a hacer ante Tembetarí. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Popasa. Disfruta de Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda está of mind por 11 años consecutivos. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto, indica Jorge. Guaraní, Trinidense, Itagua, 0-0. Y su seguro, Chaco. Víctor. Amonestado Sergio Mendoza, falta contra Diego Fernández, así que sumamos el cuarto en este partido. Me refiero, reitero, a Sergio Mendoza. 5 más el descuento, señores, 0-0. Conversatorio La Caja te escucha, jueves 31 de julio, 18 horas, Auditorio Casa Matriz, dirigido a afiliados. Escribite al 0974-45-2145, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. En esta para mí no era para amarilla, porque salta Mendoza para el cabezazo y el hombre de Guaraní va a chocarlo al lateral de Trinidense. Tarjetero La Romero en esta para mostrarle la amarilla. Por eso Arrúa y los otros suplentes que están allí cerquita reclamaron porque no era falta y menos amarilla. Estamos con información. Informa Personal, elegí la conexión total Personal Flow. En la próxima fecha, Trinidense va a recibir a Libertad y Guaraní va a visitar a Tembetarí. Muy bien, señores. Estamos pisando 41. Va Maidana. Ganó fondo de cancha. Carga Guaraní. Centro. Pega en raya. Tiro de esquina para Legendario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Mendieta. Calidad de lo que estás buscando. Todo arrancaré con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Sublimale, te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Finalmente Mansur despega con la pierna derecha sobre costado izquierdo, arco de la tribuna norte. Va Mansur, colocó centro, pelota arriba. Salta Vira, despeja de cabeza. Va recogiendo Alcides Benítez el rebote. Energigas, llegas a tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas, para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Morales para el gol, sacó Dufour. Se salvó Trinidense, rebote vino Dufour. Dufour esta vez le quita el gol a Mendieta, llegó Guaraní, niño. Seguro el arquero uruguayo para atenazar esta pelota y antes esa pelota complicadísima. Abajo nuevamente buena respuesta después de aquellos flojitos partidos cuando llegó recién al fútbol paraguayo. Dufour que le hicieron perder el puesto
Hoy ante la necesidad, la lesión de Zamudio, ingresó muy bien el uruguayo, tapadas importantes para el portero de Trinidense que ingresó en el segundo tiempo, del primer tiempo, pero por la lesión de Zamudio. El partido sigue 0-0. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te damos mucho más por tus artículos de valor. La Plata Empeño, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Y esta última, mirando la reiteración, fue una pelota difícil porque le pica previamente. Después de ese derechazo de Martínez, nada fácil. Buena respuesta de Dufour para sacar a un costado. El partido, señores, sigue 0-0 en Itagua. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Diego Fernández con la pelota, le va quedando Luis Martínez, juega por abajo, atención, pica Derlis Rodríguez ante la marca de Viera que cierra bien, intenta Camacho, algo cansado ya, pierde ante López, se está yendo el partido, 43 de la etapa complementaria. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito consumo desde 19.900 guaraníes por millón, hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Sin goles en la categoría principal en esta jornada de hoy domingo. Empataron Cerro Luqueño 0-0 y hasta aquí van igualando Guaraní Trinidense 0-0. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional, Upizza, calidad desde su origen. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza. Desde $49.900, cuotas de $690. Hacé tu test drive, todo terreno en Tiesta. Redes @Volkswagen Paraguay. La tarjeta para quien en Trinidense, Víctor. Juan Salcedo, amonestado en el Sportivo Trinidense. Tiro libre, mitad de terreno en su campo para Guaraní. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Señores, sacando la pelota desde el fondo, Martín Rodríguez que le indica a sus compañeros que vayan para el frente. Vale, Férico viene arriba, no puede por arriba Torales. Despeja como puede Cañete. Va recuperando López, sacando con la zurda para Guaraní. Recibe Mendieta, gira, pierde la pelota. Corta Cañete, deja para Dufour. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros indica Jorge. Que están empatando en Itagua, Guaraní Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. ¿Cuánto más, Víctor? 4 minutos más. Hasta los 49 de este partido. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinto Chacomer, respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. La pelota le va quedando Mendoza, deja correr, saque de costado cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Rubio Ñu, la punta de la intermedia, superado de local 2-1 San Lorenzo. Renova tu seguro de automóvil, tenés 20% de descuento en una póliza de comercio seguro. Hogar, rumbo, CCAT Seguros, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Intentó Torales, pero está muy solo. Viene el pelotazo largo de Juan Vera, no participa Chiquito, estaba en posición adelantada. El balón le va quedando el arquero Martín Rodríguez buscando la salida con Benítez. Motobuller, cuotas de 269.000 guaraníes. Financiamos tu chapa y aceite de regalo. Podés ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saca la pelota, atención Luis Martínez, le queda Mendieta, apunta, tira, vino. ¡Qué cerca pasó! ¡Qué cerca del poste izquierdo de Dufour! Se lamenta Willy Mendieta, parecía el gol de la victoria, niño. Bien allí Fernández para recepcionar, cederle el pase a Willy Mendieta que de primera, una vez que recibe el balón contra el pecho, saca el derechazo, se va cerquita del poste izquierdo. Quedó parado el arquero uruguayo a centímetros. El poste izquierdo estuvo allí. Cerca Guaraní de obtener los primeros 3 puntos, o obtener los 3 puntos, mejor dicho, en este partido. Es pelota para Trinidense. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas: estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes al Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Mega Call Center, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 6161 del Cresero. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Levantando la pelota Salcido, lo buscan a Chiquito Jiménez, golpea de cabeza a la búsqueda del esférico, va sobre la zona izquierda Zarza, de vuelta para Chiquito, impacta de cabeza, le queda Zarza que bien frena con el pecho, pide falta
falta, no dice el árbitro. Va Zarza para Trinidense. Embutidos Frams, chorizo con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con esto, Cerro, Luqueño, Nacional y Trinidense con 7. Darío. Asimismo, Trinidense, Cerro Porteño, Luqueño y Nacional en la cima con 7 puntos. Con 4 Olimpia, Guaraní, 2 de mayo. Señores, se está yendo el partido en Itagua. Mes de la amistad y con Cubo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cubo, mejor en todos los caminos. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Tiene el gol Mendieta, vino. Afuera le pegó el 10. De emboquillada quiso definir por encima de Dufour. Terminó desperdiciando Guaraní Niño. Quería hacer un globito, allí un gol de lujo y hace el globito, pero no termina bajando lo necesario para que termine en gol. Fue buena la acción que arrancó con él, pase para Torales, después termina picando esa pelota sobre el travesaño. Le quedan 30 segundos al partido y definitivamente manda el 0 en Itagua. Se va el partido. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sacando la defensa con Cañete, lo último del partido. Pica Camacho, no alcanza. Desde el fondo, saca como puede la pelota Thiago Servín, mitad de terreno para Martínez. Señores, esto se acaba, se va a ir el partido, no hay tiempo. Final del juego, final del partido, señores, en el estadio Luis Salinas en Itagua. Fecha 3 del torneo clausura. Empataron Guaraní, Trinidense 0-0. Monumental. Relato Jorge Casal. Allí está el saludo entre los protagonistas. Diálogo de Zarza allí con Chiquito Jiménez, también Camacho con Mendoza. Terminaron empatando Guaraní, Trinidense 0-0. Comentario final de Jorge Liño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Víctor. Gracias, Jorge. Aquí mientras los protagonistas se van saludando después de lo que fue el empate 0-0 con mucha camaradería, luego de lo que se dio como lucha dentro del campo de juego. Y me parece que ninguna de las dos parcialidades se irá conforme. Algún que otro aplauso, principalmente reconociendo el esfuerzo, pero hasta ahí, de los dos lados, seguramente queda el sabor amargo de un resultado que no era el que vino a buscarse, tanto para Guaraní como para el Sportivo Trinidense. Nosotros ya nos vamos moviendo hacia sala de conferencia, también al encuentro de los directivos, tanto de Guaraní como de Trinidense, así que en un ratito estaremos desde el sector contrario al cual observamos el partido para ir escuchando las declaraciones post partido, Jorge. Correcto, Víctor, atento al llamado entonces para lo que tiene que ver con las conferencias respectivas del lado tanto de Guaraní como también de Trinidense. Se va retirando el público de Guaraní, también de Trinidense, ambos con el sinsabor de ver el gol. Esperaban la victoria de su equipo, finalmente fue empate. Ambos tuvieron chances, posibilidades. Gentileza de Tigo Sports. Vamos a escuchar las palabras de Alcides Benítez, jugador de Guaraní. Lo intentamos. Pareció que lo mejor de Guaraní pasó por el primer tiempo, ¿coincidís? Sí, coincido mucho. Tuvimos mucho la pelota, encontramos mucho espacio, pero no pudimos convertir. El segundo tiempo fue más complicado. Más complicado. Se vinieron encima de nosotros y por suerte pudimos estar bien parado atrás y así. En lo general hiciste un buen partido a lo largo del juego, pero me imagino que te quedás con esa cobertura que hiciste en el primer tiempo para cerrar y negarle el gol a Ronaldo porque parecía entrar muy solo. Sí, por suerte estuve ahí para poder cerrar y bien, me siento bien por lo que hice hoy. Gracias, Alcides. Ahí está. Allí las palabras de Alcides Benítez, es el destacado del lado de Guaraní para la TV. Buen partido de Benítez, luchó, peleó allí, se va acercando, sí, definitivamente Dufour entró, tuvo tapadas fundamentales, fue clave en su ingreso después de la lesión de Zamudio. Es momento de escuchar al arquero uruguayo de Trinidense, gentileza de los colegas de Tigo Sports. A continuación, el arquero de Trinidense, Dufour. Le tocó salir, estuviste vos, lo hiciste de tal manera que fuiste escogido la figura de este partido. ¿Cómo lo viviste vos?
Bueno, buenas noches para todos. Bueno, sí, lastimosamente por la lesión de un compañero me tocó entrar. Y bueno, pero siempre preparado para la oportunidad. Uno nunca sabe cuándo le va a tocar, el fútbol nos avisa y bueno, hay que prepararse día a día, mentalizarse que bueno, que cuando toque la oportunidad hay que aprovechar. Nelson, Carlos, ya les escucha la figura del partido. Matías, te saluda Nelson. René, bien lo decías, uno nunca sabe cuándo va a aparecer en tu caso la lesión del compañero, pero entraste metísimo en el partido, Matías. Buenas noches, Nelson. Bueno, sí, bueno, la verdad no sé cuántos minutos iban, capaz que no sé si llegaba a 10, pero me agarró un poco, obviamente, frío, ¿viste? No me imaginaba que podía pasar algo, pero bueno, tocó y bueno, había que alistarse rápido, mentalizarse rápido también, que el equipo también me necesitaba en ese momento y bueno, por suerte la ayuda de los compañeros también hizo que sea un poco todo más llevadero. Matías, un abrazo, te saluda Carlos Landolfi. De entrada te consulto, ese cabezazo que sacás ahí junto al palo derecho, ni bien ingresaste, ahí después una pelota quieta, un tiro libre junto al otro palo, o ya sobre el final este remate que termina picando antes que llegue a tu posición. ¿Cuál fue el tiro más complicado? Buenas noches, y yo creo que la primera, porque me agarraba también un poco frío, creo que fue rápida y bueno, me sorprendió un poco y bueno, pude reaccionar y con la pelota por suerte se fue al córner y después seguimos partido. Matías, ¿qué te dice este fútbol paraguayo, este grupo que tienen ahí en el Sportivo Trinense? Dentro de todo es un arranque muy bueno, 2 victorias, este empate con Guaraní, están ahí en la punta con otros equipos. ¿Qué balance en líneas generales después de lo que ha sido esta fecha 3? Bueno, balance más que positivo. Bueno, estamos en estas primeras 3 fechas, estamos ahí en la punta con Luque y con Cerro, así que más que positivo, pero no solo por esto, sino por lo que el equipo viene mostrando desde que arrancó el año, que fue de menos a más, fue creciendo, fue tomando forma también la idea de juego y bueno, se ven los resultados que culminamos con una buena apertura y bueno, este arranque sirve para seguir reafirmando las ideas y seguir sintiéndonos que podemos pelear, que podemos ser protagonistas, porque en el fútbol nada está escrito, puede ser para cualquiera, entonces nosotros apuntamos arriba y bueno, después cuando se pase raya al final del año veremos a dónde terminamos y bueno, ahí haremos el balance general, pero hasta ahora ha sido muy bueno. Matías, desde arriba nos dejó la sensación de que Guaraní fue un poco más en ese primer tiempo y que ustedes lo equilibraron en la etapa complementaria. Desde adentro, ¿qué opinión tenés? Y bueno, creo que nos cortaron un poco los circuitos, no pudimos agarrar un poco la pelota y ellos se vinieron muy arriba y nosotros obviamente replegados, y cuando teníamos la pelota la cancha nos quedaba un poco larga hacia adelante y bueno, pero también en el fútbol creo que hay que también saber pasar los momentos, cuando la pasás mal hay que saberlo sufrir y bueno, creo que el equipo lo hizo bien, mostró carácter, defendió a morir toda la pelota. También después en el segundo tiempo corregimos, salimos un poquito más arriba, que bueno, que era lo que nos faltó en el primer tiempo y hasta tuvimos chances para ganarlo. Matías, ¿estás aquí por nuestro país ya con la familia? ¿Cómo viene la mano desde ese lado? ¿Conocer un poco más de vos? Bueno, ahora me vine solo, estoy solo acá, mi familia quedó toda allá en Uruguay y bueno, pero si Dios quiere, dentro de poquito tiempo, un poco más yo estabilizado acá en el país, ya serán buenas oportunidades para que venga. ¿De qué parte de Uruguay, Matías? De Joaquín Suárez, Canelones. Perfecto. Bueno, lo que quieras puntualizar para cerrar esta charla, Matías, el micrófono de Tigo Sports disponible. Bueno, a mandar un saludo a la familia que bueno, que siempre está apoyando, a mi novia, mis hermanos, bueno, mis viejos, mis abuelos, que bueno, han sabido apoyar siempre y bueno, dedicarle este momento para ellos. Matías, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo. Dale, muchas gracias a ustedes. Allí está, gentileza de los colegas de Tigo Sports, fue la figura del arquero de Trinidense, Matías Dufour, que entró a los 20 del primer tiempo después de la lesión de Víctor Zamudio y tuvo tapadas importantes y decía se quedaba con esa primera y sí, uno al ingresar hay un poquito frío, por más que uno haga el calentamiento no es lo mismo, no fue fácil ese cabezazo de Elvis Rodríguez bien esquinado, buena respuesta de Dufour, que a partir de allí fue ganando en confianza, tuvo tapadas, intervenciones importantes en el segundo tiempo, ese último derechazo y alguna aproximación más. Ambos tuvieron sus posibilidades, sus chances dentro del propio partido, pero sin la capacidad propia de poder anotar tanto Guaraní como el propio Trinidense. Hoy la asistencia de André Luis, sí, André Luis, así se llama nuestro jefe técnico hoy en la fecha.
Estamos cerrando nuestro trabajo, pero esto prosigue, porque Víctor continúa allí. Se viene Jorge Casal a partir de ahora. Cortito la tabla con esto, me dice Gustavito allí por la cucaracha, el gran ganador de la fecha Olimpia. Sí, definitivamente. Olimpia se acomoda nuevamente allí dentro de lo que se vendrá. Gustavito en controles. Nosotros nos vamos brevemente ahora con mesa informativa, la tabla de lo que se vendrá y luego los protagonistas, los entrenadores. Adelante, Darío Colmán. Así mismo, Jorge, porque en la tabla de posiciones, Trinidense, Cerro Porteño, Sportivo Luqueño y Nacional están empatados con 7 puntos. 4 puntos para Olimpia, Guaraní y 2 de Mayo, con 3 puntos Ameliano y Recoleta. Libertad queda con 1 y sin puntos Tembetarú y General Caballero. Queda un partido para esta fecha número 3. Se va a jugar mañana a las 18:30 en el Ricardo Gregor, cuando Recoleta oficie de local ante Ameliano, cerrando el tercer capítulo de este torneo clausura. Ojo con Recoleta y con Ameliano, que también se pueden prender a la pelea por los primeros lugares en caso de ganar cualquiera de los dos mañana, ya que ambos tienen 3 puntos. En caso de que uno de los dos sea el victorioso, sumará 6. Va a superar a Olimpia, Guaraní, 2 de Mayo, que tienen 4. Así que se va poniendo interesante de a poco.